Los tipos psicológicos, descripción general, introducción. En lo que sigue voy a tratar de ofrecer una descripción general de la psicología de los tipos, empezando por los dos tipos más generales que he bautizado como introvertido y extravertido. A continuación trataré también de ofrecer una semblanza de esos tipos, más específicos, cuya singularidad obedece a que el sujeto se adapte u oriente en lo esencial mediante la función que más diferenciada está en él. A los primeros, los cuales se distinguirían por la dirección de sus intereses o la dinámica de su líbido, los llamaré tipos de actitud generales, y a los segundos tipos funcionales. Los tipos de actitud generales se distinguen por lo específico de su actitud hacia el objeto. El introvertido se relaciona con éste haciendo abstracción de él, en el fondo. En lo que está pensando siempre es en hurtarle al objeto su líbido, como si estuviera en alguna manera obligado a adelantársele con el fin de evitar ser avasallado por él. El extravertido, en cambio, se relaciona positivamente con el objeto. Afirma su importancia en tal medida que su actitud subjetiva tiene constantemente al objeto como orientación y referencia. El objeto no acaba nunca en el fondo de poseer el suficiente valor para él, volviéndose por ello preciso acrecentar su importancia. Los dos tipos son tan diferentes y el contraste entre ellos tan grande, que aún el profano en cuestiones psicológicas no tiene ninguna dificultad para reconocer su existencia tan pronto como se llama su atención sobre ella. Todo el mundo conoce a esas naturalezas cerradas, casi siempre impenetrables y tantas veces tímidas, con las que esos otros naturales más abiertos y sociables, y tan a menudo risueños, o al menos amables y accesibles, que lo mismo congeniando que discutiendo se mantienen en relación con todos, en todos influyen y por todos se dejan influir. Forman el más acusado contraste que concebirse pueda. Como es natural, lo normal es que uno tienda de entrada a contemplar esas diferencias como simples casos individuales originados en una específica idiosincrasia. Pero quien ha tenido la oportunidad de conocer a fondo a muchas personas, enseguida descubre que tales contrastes no constituyen en absoluto casos individuales aislados, sino actitudes típicas, mucho más universales, de lo que una persona con una experiencia psicológica más limitada se inclinaría de entrada a suponer. En realidad se trata, como creo que se habrán encargado de demostrar, de una antítesis fundamental, que unas veces podrá resultar más evidente que otras, pero que se hace notar sin excepción en cuanto nos relacionamos con individuos con una personalidad hasta cierto punto acusada. Este tipo de personas no solo las observamos entre los estratos más cultivados de la población, sino en todas las capas sociales, lo que hace que podamos probar la presencia de nuestros tipos tanto entre simples obreros y campesinos, como entre los miembros más prominentes de la nación. Tampoco las diferencias sexuales suponen en este caso ningún cambio. Las mismas antítesis se observan en mujeres pertenecientes a todos los estratos sociales. Tratándose de una cuestión de conciencia, es decir, de una actitud elegida a propósito y conscientemente, una distribución hasta tal punto universal no podría producirse sino muy difícilmente, porque en dicho caso el vehículo principal de esa actitud sería con seguridad un estrato muy determinado de la sociedad, vinculado por una educación y formación similares y por ello localmente delimitado. Pero lejos de ser así, la distribución de los tipos parece muy al contrario responder al azar. En la misma familia un hijo es introvertido y el otro extravertido. Como de acuerdo con estos hechos el tipo de actitud no puede constituir, tratándose como se trata, de un fenómeno universal y en apariencia fortuito, un asunto de juicio o elección conscientes,
su verdadera razón de ser tiene seguramente que residir en una causa inconsciente e instintiva. Como fenómeno psicológico universal, pues la antítesis entre los tipos tiene que tener alguna clase de antecedente biológico. Biológicamente considerada, la relación entre sujeto y objeto es siempre una relación adaptativa, por implicar toda relación entre ellos la modificación recíproca del uno por el otro. La adaptación está constituida por esas modificaciones. Las actitudes típicas con respecto al objeto son, por ello, procesos adaptativos. La naturaleza conoce dos vías diferentes y fundamentales de adaptación a la hora de posibilitar la supervivencia de los organismos vivos. La primera consiste en equipararlos con una elevada tasa de fecundidad, acompañada en contrapartida de una capacidad de defensa y una duración de la vida individuales relativamente bajas. En la segunda, el individuo es equipado con numerosos recursos para su autoconservación, pero a la vez penalizado por una tasa de fertilidad relativamente reducida. En mi opinión, esta diferencia biológica no solo sería el análogo de nuestras dos modalidades de adaptación psicológicas, sino el fundamento general de ambas. Aquí me gustaría limitar mis observaciones a esta breve consideración general, contentándome con apuntar la específica inclinación del extravertido a darse sin pausa y propagarse a sí mismo en todas las cosas, y la tendencia del introvertido a defenderse de las demandas externas y ahorrarse en lo posible todo dispendio de energía directamente relacionado con el objeto, a fin de asegurarse a sí mismo una posición lo más sólida y segura posible. La intuición de Blake no se equivocaba al referirse a los dos tipos en términos de prolific y devouring. La biología muestra que ambos caminos son igual de viables y prometedores, al igual que las dos actitudes típicas. Lo que el uno encarrila mediante relaciones múltiples, lo consigue el otro con un monopolio. El hecho de que en ocasiones pueda reconocerse ya con seguridad en niños de muy corta edad la presencia de una de las dos actitudes típicas, fuerza a concluir que lo que determina la adopción de dicha actitud puede ser la lucha por la vida en el sentido más habitual de esta expresión. A ello cabría objetar con bien fundamentadas razones que incluso los infantes y aun los niños de pecho tendrían ya que llevar a cabo un trabajo psicológico adaptativo de tipo inconsciente como consecuencia de lo específico de las influencias maternas a las que se ven inducidos a reaccionar. Este argumento puede invocar en su favor evidencias incuestionables, pero pierde gran parte de su mordiente cuando se considera el hecho, no menos incuestionable que ellas, de que dos hermanos uterinos pueden exhibir desde un punto muy pronto ambas actitudes contrapuestas, sin que en absoluto resulte posible probarlas debidas a una modificación de la actitud de su madre hacia ellos. Aunque bajo ninguna circunstancia quisiera apreciar la importancia poco menos que incalculable de la influencia parental en menos de lo que vale, esta experiencia me obliga a concluir que el factor decisivo debe buscarse en la disposición del niño, siendo seguramente la disposición individual a la que deba en último término hacerse responsable de que, no obstante ser prácticamente idénticas las condiciones externas, un niño acabe haciendo suyo un tipo y el otro el opuesto. Como es natural, estoy pensando solamente en los casos normales. En condiciones anormales, es decir, en presencia de actitudes extremas y por tanto patológicas por parte de la madre, puede imponerse a los niños la adopción de una actitud relativamente uniforme previa lesión de su disposición individual, que posiblemente se hubiera decantado por el otro tipo de no haber intervenido circunstancias externas anormales.
En los casos en que tiene lugar una tal falsificación del tipo por obra de influencias externas perturbadoras, lo normal es que el individuo acabe desarrollando una neurosis y que su curación solo sea posible si se le da a la actitud consonante con su verdadera naturaleza la posibilidad de salir por fin al exterior. En lo que atañe a la disposición específica, aparte de señalar el hecho evidente de que existen individuos a los que resulta más ventajoso o que tienen una mayor facilidad o capacidad para adaptarse de una y no de la otra manera, poco más sabría yo decir. Es muy posible que las que intervengan aquí sean a la postre causas fisiológicas que escapan a nuestro conocimiento. No lo tengo por improbable, desde que tuve la experiencia de que una inversión del tipo puede redundar en ciertas circunstancias en un grave perjuicio del bienestar fisiológico del organismo, siendo causa la mayor parte de las veces de un intenso agotamiento. El tipo extravertido. En aras de una mayor claridad expositiva, al describir tanto este como los demás tipos, mantendré separadas las psicologías de la conciencia y lo inconsciente. Debido a ello, empezaré atendiendo a los fenómenos conscientes. A. La actitud general de la conciencia. Aunque no haya una sola persona que no se oriente por los datos que le suministra el mundo externo, todos sabemos que el grado en que este hecho pruebe ser determinante puede experimentar considerables fluctuaciones. El uno, por ejemplo, echa mano de inmediato de su abrigo porque hace frío en la calle, mientras que el otro encuentra superfluo hacer tal cosa animado por el deseo de hacerse más resistente. El uno admira al último tenor de moda porque todos se deshacen en cumplidos hacia él, y el otro le niega su admiración no porque propiamente le disguste su forma de cantar, sino porque en su opinión lo que todo el mundo admira deja por eso mismo de tener nada de admirable. El uno acepta con resignación las circunstancias porque la experiencia le ha enseñado que eso es lo único que puede hacerse, mientras que el otro está convencido de que, aunque las cosas hayan insistido en repetirse 1000 veces de la misma manera, a las siguientes serán por fin distintas. Aquel se orienta por las circunstancias externas, mientras que éste se reserva una opinión que se interpone entre los hechos objetivos y él mismo. Esto supuesto, cuando la orientación por el objeto y los hechos objetivos prevalece en el sentido de que las decisiones y actos más frecuentes e importantes no están motivados por opiniones subjetivas, sino por circunstancias objetivas, hablamos de una actitud extravertida. Si esta es habitual, entonces hablamos de un tipo extravertido. Cuando una persona piensa, siente y actúa en una palabra, vive, en inmediata correspondencia con los hechos objetivos y sus demandas en el buen y mal sentido de esta expresión, la que tenemos frente a nosotros es una persona extravertida. Su forma de vivir muestra a las claras que quien desempeña en su conciencia el papel de magnitud principalmente determinante es el objeto y no sus opiniones subjetivas. Por supuesto, el sujeto abriga también opiniones subjetivas, pero el poder determinante de éstas es inferior al de las condiciones objetivas externas. La persona, por ello, jamás espera tropezar en su fuero interno con algún tipo de factores absolutos, porque los únicos factores de esta clase que conoce se encuentran fuera de ella. Como Epimeteo doblega su interior a las demandas externas y a la postre, aunque no, claro está, sin cierta resistencia por su parte, termina siempre por rendirse a las condiciones objetivas. Su conciencia está toda ella vertida hacia el exterior, porque lo determinante y decisivo en su vida viene siempre de fuera. Pero, si viene de fuera, es porque de ahí es de donde el sujeto espera que lo haga.
De esta actitud básica se deducen, por así decirlo, todas las peculiaridades de su psicología, cuya base no tenga que buscarse en el primado de una determinada función psicológica o en singularidades individuales. Su interés y atención siguen la estela de los hechos objetivos y, ante todo, la de los producidos en su entorno inmediato. Los que cautivan su interés no son solo las personas, sino también las cosas, y en correspondencia con ello también sus actos responden a los influjos que recibe de unas y otras, y mantienen una relación directa con los datos y determinaciones objetivas en los cuales se agotaría, por así decirlo, toda su razón de ser. Sus acciones están visiblemente correlacionadas con las circunstancias objetivas, y en tanto en cuanto no se limitan a ser una reacción a estímulos ambientales, poseen un carácter siempre ajustado a las circunstancias reales y tienen sin excepción lugar dentro de un margen de maniobra que satisface y se adapta a los hechos objetivos, sin que el sujeto muestre ninguna tendencia real a trascender tales límites. De sus intereses hay que decir otro tanto. Los hechos objetivos ejercen sobre él una fascinación poco menos que inagotable, por lo que lo común es que no reclame ninguna otra cosa en su lugar. Las leyes morales a que se sujeta su actuación coinciden con las paralelas demandas de la sociedad o con las ideas morales comúnmente aceptadas. De ser estas diferentes, sus directrices morales subjetivas cambiarían igualmente, sin que por ello se vieran modificados en lo más mínimo sus hábitos psicológicos generales. Esta subordinación tan estricta a los factores objetivos de ningún modo implica, sin embargo, pese a que así pueda parecerlo, una adaptación completa, o ni tan siquiera ideal a las condiciones vitales generales. A un punto de vista extravertido, por supuesto, una acomodación semejante a los hechos objetivos tiene que parecerle una adaptación completa, ya que para él no existe ningún otro criterio alternativo. Pero desde un punto de vista superior, lo objetivo de una situación en modo alguno supone que ésta tenga que considerarse como normal en toda circunstancia. Las condiciones objetivas pueden ser temporal o localmente anormales. Un individuo acomodado a tales circunstancias hace sin duda suya la naturaleza anómala de su entorno, pero se encuentra junto con la totalidad de éste en una situación de anormalidad con respecto a las leyes vitales universalmente aceptadas. El individuo puede muy bien prosperar en dicha situación, pero solo hasta ese instante en que tanto él como su ambiente sean penalizados con la catástrofe por haber. A consecuencia de ello, sufren tanto su cuerpo como su alma, pero por lo general el extravertido apenas si nota lo que para su entorno inmediato no podría ser más evidente, y tan solo percibe que ha perdido el equilibrio cuando se hacen notar sensaciones físicas anormales. Un hecho hasta tal punto palpable ya no puede ignorarlo. Lo natural es que lo observe como algo concreto y objetivo, porque desde su mentalidad de ningún modo podría tratarse de otra cosa, al menos en su caso. En el de los demás, por supuesto, no son más que figuraciones que ellos mismos se hacen y que él cala de inmediato como lo que en verdad son. Una actitud en exceso extravertida puede acabar mostrando también un grado tal de desconsideración hacia el sujeto como para inmolarlo en su integridad en el altar de esas que llamamos demandas objetivas, cual sería, por ejemplo, la de tener que expandirse sin cesar los límites de un negocio por el simple motivo de que siempre haya nuevos pedidos de que poder encargarse o nuevas y flamantes posibilidades de convertir en realidad. El peligro que corre el extravertido consiste en verse atraído por los objetos hasta tal punto de acabar extraviándose del todo en ellos,
Los trastornos funcionales neuróticos o propiamente físicos generados de este modo poseen un significado compensatorio, porque fuerzan al sujeto a autolimitarse en contra de su voluntad. Si los síntomas son funcionales, su específico carácter puede ser una expresión simbólica de la situación psicológica, como en el caso, por ejemplo, de un cantante que viera de pronto inhibida, por motivos nerviosos, su capacidad para entonar las notas más agudas, tras haberse sentido inducido a someter a su voz a esfuerzos desproporcionados a resultas de haber vivido en muy poco tiempo un peligroso acrecentamiento de su fama. Un hombre que, partiendo de orígenes muy modestos, alcanzara en un muy corto periodo de tiempo una muy influyente y prometedora posición social, puede igualmente desarrollar por vía psicógena todos los síntomas del mal de las alturas. Un hombre que esté a punto de contraer matrimonio con una mujer de dudoso carácter, a la que venera y estima por encima de toda medida, puede verse afectado por espasmos esofágicos nerviosos que le impidan ingerir otra cosa que no sean 2 vasos de leche diarios, para consumir cada uno de los cuales tiene necesidad de 3 horas. Ello garantiza que no pueda visitar a su prometida y tenga que limitarse en exclusiva a velar por su propia alimentación. Y un hombre, por último, incapaz de seguir haciendo frente a las obligaciones que le impone la extraordinaria expansión del negocio que él mismo ha fundado, puede verse afectado por ataques neuróticos de sed que degeneren en poco tiempo en un alcoholismo histérico. A mi parecer, la neurosis con mucho más frecuente en el tipo extravertido sería la histeria. Los casos paradigmáticos de histeria se distinguen siempre por un exagerado rapport con las personas del entorno, al que se añade como segunda característica típica una acomodación a las circunstancias, rayana en la imitación. Un rasgo nunca ausente en las personas histéricas consiste en su constante tendencia a hacerse las interesantes y causar impresión en los demás, de lo que es corolario su proverbial sugestionabilidad, su permeabilidad a la influencia ajena. De inconfundible extraversión es también signo la comunicatividad del histérico, que en ocasiones le induce a compartir con los demás nada más que simples fantasías, las mentiras histéricas de que luego es acusado. El carácter histérico empieza por ser una exageración de la actitud normal, complicada, luego por reacciones compensatorias de raíz inconsciente, que viniendo a contrarrestar los excesos de su extraversión, obligan mediante trastornos físicos a la energía psíquica a seguir el camino de la introversión. A resultas de la reacción inconsciente se suscita una diferente categoría de síntomas, con un carácter más introvertido, de los que el primero que habría que mencionar sería una mórbida intensificación de la fantasía. Una vez descritos los rasgos más generales de la actitud extravertida, ha llegado el momento de atender a las modificaciones que esta actitud es causa en las funciones psicológicas básicas. B. La actitud de lo inconsciente. A primera vista tal vez parezca extraño que hable de una actitud de lo inconsciente, pero, como creo haber explicado suficientemente, parto de lo que inconsciente mantiene con la conciencia una relación compensatoria, por lo que desde este punto de vista le correspondería, no menos que a ella, una determinada actitud. En el apartado precedente he destacado la tendencia de la actitud extravertida a una cierta unilateralidad, representada por la posición de predominio del factor objetivo en el sucederse psíquico. El tipo extravertido se siente siempre tentado a desprenderse, en apariencia, de sí mismo en interés del objeto
y asimilar a éste su propia subjetividad. He mostrado en detalle cuáles son las consecuencias que puede tener la exageración de esta actitud y señalado el más general de sus efectos, la supresión del factor subjetivo. A partir de aquí, es de esperar que la compensación psíquica de una actitud extravertida consciente haga especial hincapié en el elemento subjetivo. En otras palabras, que en lo inconsciente se observe una acusada tendencia al egocentrismo. La experiencia práctica viene a confirmar estas expectativas. Como aquí no voy a descender a casos concretos, me permitiré remitir al lector a los apartados posteriores, donde trataré de exponer cuál sería la característica actitud del inconsciente en cada uno de los tipos funcionales. En el presente apartado voy a centrarme únicamente en la compensación de una actitud extravertida general, por lo que mi exposición de la actitud compensatoria por parte del inconsciente tendrá el mismo grado de generalidad. La actitud del inconsciente posee, a fin de constituir un eficaz complemento a la actitud extravertida consciente, un cierto carácter introvertido. Concentra la energía en el momento subjetivo, es decir, en todas esas necesidades y demandas que una excesiva extraversión consciente mantiene inhibidas o reprimidas. Como no se tendrá dificultad en entender después de lo que hemos dicho en el apartado anterior, una orientación mayoritariamente guiada por el objeto y los hechos objetivos violenta un gran número de impulsos, opiniones, deseos y necesidades subjetivas y les priva de la energía a que tendrían naturalmente derecho. El hombre, en definitiva, no es una máquina, no se lo puede reacondicionar a discreción, como se hace con estas, para que cumpla fines por completo diferentes y pretender que vaya luego a ser capaz de seguir funcionando con la misma regularidad que hasta entonces de un modo completamente distinto. Él acarrea siempre consigo toda su historia y la de la humanidad en su conjunto. Pero el factor histórico representa una necesidad vital a la que debe dar satisfacción una sabia economía. A lo antiguo tiene que dársele, de alguna manera, la posibilidad de tomar la palabra en lo nuevo y convivir a su lado. Una total asimilación al objeto tropieza por ello con las protestas de la minoría oprimida representada por lo antiguo y lo que viene existiendo desde un principio. Consideraciones tan generales como estas permiten entender fácilmente el motivo de que las demandas inconscientes del tipo extravertido posean un carácter genuinamente primitivo, infantil y egoísta. Cuando Freud dice de lo inconsciente que no puede hacer otra cosa que desear, estas palabras, aplicadas al tipo extravertido, componen un retrato en alto grado fiel de su inconsciente. La acomodación y asimilación del extravertido a los hechos objetivos le impiden que pueda tomar conciencia de sus impulsos subjetivos más débiles. Esas tendencias, ideas, deseos, afectos, necesidades, sentimientos, etc., adoptan un carácter regresivo acorde con el grado de su represión, tornándose, en otras palabras, tanto más infantiles y arcaicas, cuanto menor es el reconocimiento que se les presta. La actitud consciente les sustrae las investiduras de energía que se hallan a su relativa disposición, dejándoles únicamente la energía de que no puede privarles. Es a este resto, cuya intensidad no hay de todos modos que subestimar, a lo que no queda más remedio que llamar instinto original. El instinto nunca puede ser erradicado por las decisiones arbitrarias de un único individuo. Para ello sería precisa en realidad una lenta transformación orgánica de muchas generaciones, porque el instinto es la expresión energética de una determinada disposición orgánica. Por cada tendencia reprimida, por tanto, subsiste siempre un considerable soporte de energía.
que se corresponde con la intensidad del instinto y que continúa manteniéndose activo pese a haberse tornado inconsciente, como consecuencia de habérsele privado de parte de su energía. Cuanto más pronunciada sea la actitud extravertida, tanto más infantil y arcaica será también la actitud inconsciente. El egoísmo, por el que esta última se caracteriza, puede en ocasiones traspasar con su brutalidad los límites de lo pueril y lindar directamente con lo perverso, siendo aquí donde nos encontramos con las expresiones más descarnadas de los deseos incestuosos descritos por Freud. Ni que decir tiene que todo esto discurre a un nivel enteramente inconsciente, así como que permanecerá también oculto a los ojos de todo observador inexperto, mientras la actitud extravertida consciente no supera un determinado umbral. Pero, si la postura consciente se vuelve lo suficientemente exagerada, lo inconsciente sale también a la luz en forma de síntomas, y el egoísmo, infantilismo y arcaísmo inconscientes abandonan su original carácter compensatorio para pasar a manifestar una oposición más o menos abierta a la actitud consciente. El primer paso en esta dirección consiste en una exageración hasta límites absurdos de la postura consciente, con la que se abriga la esperanza de poder mantener a lo inconsciente bajo control, pero que por lo general concluye en una reductio ad absurdum de la misma actitud consciente, es decir, en un derrumbamiento. La catástrofe puede adoptar un sesgo objetivo, haciéndose poco a poco con engaños que los fines objetivos vayan coincidiendo con los subjetivos. A este propósito me viene a la mente el caso de un impresor antiguo asalariado que después de 20 años de duro trabajo consiguió convertirse en flamante propietario de un floreciente negocio. Con la cada vez mayor expansión de este, el hombre fue polarizándose cada vez más en él y abandonando a la vez paulatinamente todos sus otros intereses, hasta quedar por último del todo absorbido por su profesión. Eso mismo probó ser también la causa de su ruina. Sin embargo, cuando, como compensación a lo exclusivo de sus intereses empresariales, empezaron inconscientemente a revivir ciertos recuerdos de su infancia. Durante esos primeros años había sido un niño que disfrutaba enormemente pintando y dibujando. Pero en lugar de recuperar esa afición sin buscar en ella otra cosa que una actividad paralela que le aportara un equilibrio, pretendió encontrarle una aplicación práctica y empezó a fantasear con la idea de servirse profesionalmente de ella para agregar por su medio una pincelada artística a sus productos. Por desgracia para él, sus fantasías acabaron haciéndose realidad y el hombre empezó a comercializar artículos rediseñados de acuerdo con sus primitivos e infantiles gustos, con el resultado de que en solo unos pocos años su negocio había quedado reducido a escombros. Había actuado de acuerdo con ese de nuestros ideales culturales, según el cual una persona emprendedora tiene que centrarse exclusivamente en un único objetivo. Pero fue demasiado lejos, convirtiéndose al hacerlo en víctima de sus demandas subjetivas e infantiles. La solución catastrófica puede poseer también un sesgo subjetivo y adoptar la figura de un colapso nervioso. Un tal desenlace requiere siempre que la reacción inconsciente sea capaz de acabar paralizando la actuación consciente. En este caso, las demandas de lo inconsciente se imponen a la conciencia con la obligatoriedad de una ley, siendo causa de una funesta escisión que la mayoría de las veces se manifiesta de una de estas dos formas, o bien dejando a los sujetos de tener ganas de hacer nada por no saber ya qué quieren realmente, o bien queriendo ellos hacer demasiadas cosas a la vez,
consumidos por el afán de convertir en realidad un sinfín de objetivos, todos ellos imposibles. La renuncia a cumplir deseos infantiles y primitivos, que tantas veces se hace necesaria por motivos culturales, desemboca muy fácilmente en la neurosis o el abuso de sustancias estupefacientes tales como alcohol, morfina, cocaína, etc. En los casos más graves se pone fin a la escisión interna con el suicidio. Uno de los rasgos más característicos de las tendencias inconscientes consiste en que si se las despoja de su energía, no prestándoles un reconocimiento consciente, adoptan un carácter destructivo, cosa que empiezan a hacer desde el mismo instante en que dejan de ser compensatorias. La hora de ese instante suena cuando alcanzan ese nivel de profundidad que se corresponde con un nivel cultural absolutamente incompatible con el nuestro. A partir de ese momento, las tendencias inconscientes empiezan en bloque a oponerse a la actitud consciente por todos los medios posibles, y su sola existencia es causa de un conflicto. El hecho de que la actitud del inconsciente venga a compensar la actitud de la conciencia cobra en general expresión en el equilibrio psíquico. Como es natural una actitud normalmente extravertida, no implica en modo alguno que el individuo tenga que comportarse sin excepción y en toda circunstancia con arreglo a este esquema. En él será siempre posible observar un buen número de hechos psicológicos en los que esté operando el mecanismo de la introversión. Cuando llamamos extravertido a un hábito, lo único que eso significa en definitiva es que el predominante en él es el mecanismo de la extraversión. En este caso, la función psíquica, con un mayor grado de diferenciación, encuentra una aplicación extravertida, mientras que las funciones menos diferenciadas son empleadas de un modo introvertido. En otros términos, la función de mayor valor es la más consciente y está del todo sujeta al control, y las intenciones de la conciencia, mientras que las funciones menos diferenciadas son menos conscientes o parcialmente inconscientes y están en menor grado sometidas a supervisión por la conciencia. La función más valiosa constituye siempre la expresión de la personalidad consciente y de sus intenciones, voluntad y actuación, mientras que las funciones menos diferenciadas forman parte de las cosas que le pasan a uno. Estas no tienen por qué ser precisamente lapsus linguae, ni calami, ni cualquier otra de las demás inadvertencias de este tipo, sino que pueden también nacer, al ser menor el grado de conciencia que se tiene de ellas, en intenciones que sólo se abriguen a medias o nada más que en sus 3/4 partes. Un ejemplo clásico de lo que acabamos de decir lo ofrece el tipo sentimental extravertido, que, relacionándose en inmejorables términos emocionales con su entorno, se encuentran con que a veces no puede evitar manifestar opiniones que atestiguen una asombrosa falta de tacto. Esas observaciones tienen su origen en su pensamiento menos diferenciado y consciente, que, solo en parte bajo su control e insuficientemente relacionado además con el objeto, puede por ello dar la sensación de ser sumamente irrespetuoso. Las funciones menos diferenciadas revelan estar sin cesar aquejadas en la actitud extravertida por un enorme subjetivismo, de tendencias pronunciadamente egocéntricas e infestado de prejuicios personales, con el que acreditan mantener una relación muy estrecha con lo inconsciente, que en ellas está saliendo en todo momento a la luz. Sería del todo ilícito figurarse que lo inconsciente yace sin excepción enterrado, bajo un sinfín de estratos,
y que la única forma de ponerlo al descubierto consistiría en abrirse en cierto modo paso penosamente en su dirección a través de aquellos. Contrariamente a ello, lo inconsciente está fluyendo sin cesar en los procesos psicológicos conscientes, hasta el punto de que en ocasiones al observador le resulta difícil decidir qué rasgos del carácter deben adscribirse a la personalidad consciente y cuáles al inconsciente. Esta dificultad se suscita sobre todo en presencia de personas con una expresividad un tanto superior a la media. Como es lógico que el observador capte en mayor o menor medida el carácter consciente o inconsciente de una personalidad, es cosa que depende también de un alto grado de su propia actitud. En general, un observador judicativo tenderá a apreciar antes el carácter consciente, mientras que en un observador más bien perceptivo influirá en mayor medida el carácter inconsciente, porque el juicio está más interesado en los motivos conscientes de los procesos psíquicos, mientras que la percepción se limita a registrar sin más los hechos. Pero si nos servimos por igual de juicio y percepción, es muy fácil que una misma personalidad nos parezca a la vez introvertida y extravertida, resultándonos entonces imposible decir de entrada a qué actitud pertenecería la función más valiosa. En este tipo de casos, solo analizando a fondo las características funcionales se hace posible tomar una decisión definitiva. Con este fin hay siempre que preguntarse qué función estaría en su integridad sometida al control y motivaciones conscientes y qué funciones manifestarían un carácter aleatorio y espontáneo. La primera función estará siempre más diferenciada que la segunda, las cuales poseerán además rasgos un tanto infantiles y primitivos. En ocasiones la primera función transmite una apariencia de normalidad, mientras que las segundas parecen tener en sí algo de anormal o patológico. C. Particularidades de las funciones psicológicas básicas en la actitud extravertida. El pensamiento. A resultas de lo globalmente extravertido de la actitud, el pensamiento está orientado por el objeto y los datos objetivos, y esta orientación suya tiene una consecuencia muy específica. El pensamiento en general se alimenta, por un lado, de fuentes subjetivas y en último término inconscientes, y por otra de los datos objetivos comunicados por las impresiones de los sentidos. El pensamiento extravertido está determinado en un grado mucho mayor por este último factor que por el primero. Un juicio presupone siempre un criterio. Para el juicio extravertido, el criterio en lo principal válido y determinante viene dado por las circunstancias objetivas, esté él directamente representado por un hecho objetivo y perceptible a los sentidos, o por una idea objetiva, ya que el hecho de que el sujeto conceda a ésta su aprobación no modifica en nada la naturaleza de dato externo y que se ha tomado de fuera. El pensamiento extravertido no está en absoluto obligado, por ello, a hacer una reflexión radicalmente concreta sobre hechos positivos, sino que puede ser igual de bien una reflexión puramente conceptual, bastando en este caso con que se demuestre, para juzgarlo así, que las ideas con las que en él se reflexiona han sido tomadas prestadas en su mayoría de fuera, es decir, de la tradición, la educación o los estudios recibidos. El primer criterio, pues, para valorar si un pensamiento es extravertido, consiste en preguntarse con arreglo a qué norma, externa o interna, proporcionada desde fuera, o por el contrario, de procedencia subjetiva, orienta sus juicios. Otro de esos criterios nos los proporciona la dirección que sigue en sus deducciones, es decir, la cuestión de si la reflexión se orienta aquí con preferencia o no hacia el exterior. La ocupación del pensamiento con objetos concretos no es aún una prueba de lo extravertido de su naturaleza, porque yo puedo ocupar mi meditación con un objeto concreto
lo mismo abstrayéndome de él en mi reflexión que utilizándolo para concretar esta. Aunque mi reflexión ande ocupada con cosas concretas y pueda en dicha medida calificarse de extravertida, la pregunta a este respecto decisiva por la dirección que acabará ella tomando realmente, continúa sin haber encontrado una respuesta. En efecto, desembocará otra vez mi pensamiento en el curso de sus posteriores reflexiones en datos objetivos, hechos externos o conceptos universales y previamente dados, ¿o no? En una meditación práctica, como la de un comerciante, un técnico o un investigador de la naturaleza, salta de inmediato a la vista la orientación hacia el objeto. De ahí que surjan ciertas dudas en el caso del filósofo cuando la dirección de sus reflexiones apunta hacia ideas. En este caso se hace preciso averiguar, por un lado, si estas últimas no serían más que simples abstracciones que él mismo se habría construido a partir de las experiencias reunidas en sus objetos, y que por tanto no representarían otra cosa que conceptos colectivos de orden superior, bajo los que subsumir una colección de hechos objetivos. Y por otro, si acaso podría tratarse en ellas de estar meridianamente claro que no fueran abstracciones con origen en la experiencia inmediata, de conceptos transmitidos por tradición o que él mismo habría tomado prestados de la atmósfera espiritual de su época. En este último caso, en efecto, tales ideas entrarían asimismo dentro de la categoría de datos objetivos, por lo que su pensamiento tendría igualmente que considerarse como extravertido. Aunque mi propósito no sea exponer, en este, sino en un apartado posterior, la esencia del pensamiento introvertido, considero imprescindible adelantar ya aquí algunas cosas de él, porque a mi modo de ver es fácil que quien se haya parado a meditar sobre lo que acabo de decir del pensamiento extravertido, haya llegado a la conclusión de que con él estoy aludiendo a todo eso que normalmente se entiende por pensamiento. Un pensamiento que no apunte ni a hechos objetivos, ni a ideas generales, podría alguien decir no sería digno de ese nombre. Soy perfectamente consciente de que nuestra época y sus más eximios representantes no conocen ni prestan reconocimiento a otro tipo de pensamiento que no sea el extravertido. Ello se debe a que por lo general todo el pensamiento que, en forma de ciencia, filosofía o aún de arte, hace aparición sobre la faz de la Tierra, o bien procede directamente del objeto, o bien desemboca en ideas generales. Por ambos motivos da la impresión, aunque sus postulados no siempre resulten inmediatamente evidentes, de ser en lo esencial comprensible, y estar por ello en situación de reclamar una relativa validez. En dicho sentido puede afirmarse que el único intelectual que en propiedad goza de popularidad es el extravertido, es decir, el que se orienta por los datos objetivos. Pero hay también, y con ello paso ya a hablar del intelecto introvertido, un tipo de pensamiento completamente distinto, al que solo forzando mucho las cosas puede negarse ese nombre, y que se caracteriza precisamente por no orientarse ni por la experiencia objetiva inmediata, ni por ideas universales transmitidas por vías objetivas. A ese distinto tipo de pensamiento llego de la siguiente manera. Cuando ocupo mis reflexiones con un objeto concreto o una idea general, de modo que la dirección de las mismas acabe en último término por retornar a mis objetos. Este proceso intelectual no es el único proceso psíquico que tiene lugar en mí en ese momento. Prescindiré aquí de todas las sensaciones y emociones que a modo de interferencias más o menos molestas acompañan el curso de mis reflexiones para destacar que estas últimas, que parten de un claro dato objetivo y aspiran a retornar a él, mantienen a la vez una relación constante con el sujeto. Esa relación constituye una conditio sine qua non,
porque sin ella no habría lugar a reflexión alguna. Aunque mis reflexiones se orienten hasta donde sea ello posible, por el objeto, pese a todo, siguen siendo mis muy particulares reflexiones, que no pueden evitar la intervención de mi subjetividad ni pararse sin ella. Por mucho que me esfuerce en imprimirles una dirección objetiva a todos los respectos, me es imposible impedir el proceso subjetivo paralelo, ni su participación constante sin apagar la misma llama que les insufla la vida. Ese proceso subjetivo paralelo muestra una tendencia natural y sólo en parte evitable a subjetivizar los datos objetivos, es decir, a asimilarlos al sujeto. Si el acento principal recae ahora sobre el proceso subjetivo, surge ese otro tipo de pensamiento opuesto al tipo extravertido, es decir, la dirección orientada hacia el sujeto y los datos subjetivos que he llamado introvertida. De esa diferente orientación nace un pensamiento que ni está determinado por hechos objetivos, ni apunta en su dirección, y por tanto un pensamiento que parte de lo subjetivamente dado, y que se endereza hacia ideas subjetivas o hechos de naturaleza subjetiva. Mi deseo no es ofrecer ahora de él una descripción pormenorizada, sino limitarme a señalar su existencia, proporcionando así al proceso de reflexión extravertido el contrapunto de que teníamos necesidad para una mejor comprensión de su esencia. El pensamiento extravertido, pues, solo llega a sustanciarse cuando se da un relativo predominio de la orientación objetiva. Este hecho no modifica en absoluto su lógica, sino que se limita a constituir esa diferencia entre los pensadores que James concebía como una cuestión de temperamento. Con la orientación hacia el objeto, como acaba de decirse, no cambia nada en la esencia de la función intelectual, pero sí en su apariencia. Como la reflexión se orienta por los datos objetivos, parece estar hechizada por el objeto, como si no pudiera en absoluto existir privada de una orientación externa. Da la sensación de ir poco menos que a remolque de los datos objetivos, o la impresión de haber alcanzado su punto más alto cuando puede desembocar en una idea de validez universal. Parece estar siempre activada por los datos objetivos y no ser capaz de sacar sus conclusiones más que contando con la aprobación de estos. De ahí que transmita la impresión de no ser libre y en ocasiones, aún de cierta estrechez de miras, pese a las muchas pruebas de agudeza, de que pueda haber hecho gala dentro de los límites que le señalan sus objetos. Lo que aquí describo no es más que la impresión que de la epidermis del pensamiento extravertido se lleva el observador, que sólo por eso tiene que poseer un diferente punto de vista, ya que de lo contrario le sería del todo imposible reparar en ella. Como su punto de vista es otro, se limita a ver la apariencia en lugar de la esencia, al igual que, ahora a la inversa, el instalado en el interior de la esencia de este pensamiento, capta solamente ésta en lugar de su aspecto externo. Juzgándose a partir de las simples apariencias, no puede hacerse justicia a la esencia, por lo que la valoración de ésta tiende casi siempre a ser negativa. En esencia, sin embargo, este pensamiento no es menos fructífero ni creativo que el introvertido. Todo lo que ocurre es que sirve a otros fines. Esta diferencia se hace notar con especial intensidad todas las veces que el pensamiento extravertido se adueña de una materia que constituye un objeto específico, del pensamiento de orientación introvertida, y da razón, por ejemplo, de una convicción subjetiva, haciéndola depender analíticamente de hechos objetivos, o presentándola como un corolario o una derivación de ideas objetivas. Pero para nuestra conciencia de inspiración científica, la diferencia entre ambas modalidades de pensamiento se vuelve, si cabe, aún más evidente, cuando el pensamiento de orientación subjetiva trata de incluir datos objetivos en relaciones que carecen de una base objetiva, es decir, de subordinarlos a una idea subjetiva.
ambas operaciones son percibidas como una intrusión, en la que los dos tipos de pensamiento consideran que su opuesto estaría haciéndoles sombra. El pensamiento de orientación subjetiva parece haberse arrojado en brazos de la arbitrariedad y el extravertido en los de una incongruencia banal e insípida, y como consecuencia de ello, ambos puntos de vista están sin cesar haciéndose la guerra entre sí. A esta disputa, puede pensar alguien ahora, podría ponérsele fácilmente fin, con solo que se distinguieran con rigor los objetos de naturaleza objetiva de los de naturaleza subjetiva. Por desgracia, una tal distinción, pese a que no hayan sido pocos los que han intentado hacerla, no es más que una quimera. E incluso, aunque no lo fuera, sus efectos serían absolutamente desastrosos, porque ambas orientaciones son en sí mismas igual de unilaterales y de parciales en su validez, siendo justamente esa la razón por la que las dos precisan el influjo de su opuesta. Cuando los datos objetivos, de cualquier forma que lo hagan, mantienen en exceso sujeto al pensamiento, a su esfera de influencia, éste, rebajado a la categoría de un mero apéndice suyo y privado a todos los efectos de su capacidad para independizarse de ellos en un concepto abstracto, se vuelve estéril. El proceso de pensar las cosas se reduce entonces al mero hecho de repensarlas, pero sin que éste tenga ya en absoluto el sentido de una reflexión sobre ellas, sino únicamente el de una simple imitación de las mismas, que en esencia se limita a repetir lo que era ya, sin más, visible e inmediatamente perceptible en ellas. Un proceso intelectual semejante anda, como es natural, el camino de vuelta más directo a los datos objetivos, pero nunca los trasciende, y por tanto ni siquiera llega a unir la experiencia a una idea objetiva. Y a la inversa, cuando este pensamiento tiene por objeto una idea objetiva, nunca es capaz de progresar hasta la experiencia individual práctica, sino que se instala en una postura más o menos tautológica. La mentalidad materialista suministraría ejemplos esclarecedores de lo que acabamos de decir. Cuando el pensamiento extravertido se sujeta a los datos objetivos como consecuencia de estar fuertemente determinado por el objeto, se absorbe por entero en la experiencia individual y amontona toda una serie de materiales empíricos sin digerir. Esa masa opresiva de experiencias individuales más o menos inconexas es causa de un estado de disociación intelectual, que por regla general exige en contrapartida una compensación psicológica. Esta ha de consistir en una idea tan simple como general que comunique una coherencia a todos esos hechos amontonados sin ningún orden interno, o cuando menos la promesa de proporcionársela, propósito al que se adecúan, por ejemplo, ideas como las de materia o energía. Pero si la reflexión no depende de entrada en exceso de los hechos externos, sino de una idea consagrada por el uso, como compensación a la pobreza de esta última, se produce una acumulación tanto más impresionante de hechos, agrupados de un modo parcial, con arreglo a un punto de vista relativamente estrecho y estéril, perdiéndose de ordinario del todo de vista muchos de sus aspectos más valiosos e inspiradores. La vertiginosa masa de publicaciones que conocemos hoy con el nombre de literatura científica tiene su razón de ser en, por desgracia, un alto porcentaje de la misma en esta equivocada orientación. El tipo intelectual extravertido. A juzgar por la experiencia, las funciones psicológicas básicas, rara vez por no decir nunca, presentan todas ellas en un mismo individuo la misma intensidad o el mismo grado de desarrollo. Lo normal es que tanto en lo que se refiere a aquella como a éste, predomine siempre una de ellas. Cuando esa posición de prioridad entre las funciones psicológicas le corresponde al pensamiento,
Es decir, cuando el individuo confía ante todo la dirección de su vida a su capacidad de reflexión, basando o tendiendo al menos a basar todas las decisiones en alguna manera importantes de aquella, en motivos que ha meditado intelectualmente, nos encontramos frente a un tipo intelectual. Un tipo como este puede ser introvertido o extravertido. Empezaremos ocupándonos del tipo intelectual extravertido. Con arreglo a su definición, será este una persona que aspire siempre y cuando, claro está, sea un tipo puro, a hacer dependientes todas las manifestaciones de su vida, de deducciones intelectuales en último término orientadas por los datos objetivos, sean estos hechos fácticos o ideas de validez universalmente aceptada. Este tipo confiere a la realidad objetiva o a su fórmula intelectual objetivamente orientada el poder determinante no solo frente a sí mismo, sino también frente a su entorno. Con esta fórmula son medidos lo bueno y lo malo y definidos lo bello y lo feo. Correcto es todo lo que se ajusta a la fórmula, incorrecto todo lo que la desmienta, y aleatorio todo lo que discurre indiferente a su lado. Como esta fórmula parece encerrar en ella el sentido del universo, se la convierte en una ley cósmica que tiene que hacerse realidad siempre y en todo lugar, así en lo particular como en lo general. Cuando se somete a su fórmula el tipo intelectual extravertido, su entorno está igualmente obligado a hacerlo así por su propio bien, porque todo el que se abstenga de seguir su ejemplo estaría incurriendo en un error, rebelándose contra las leyes del universo y dando con ello prueba de su irracionalidad, inmoralidad y mala fe. El tipo intelectual extravertido tiene prohibido por su moral tolerar excepciones. Su ideal tiene que hacerse realidad, sean cuales fueren las circunstancias, porque define la que a sus ojos es la formulación más pura de la realidad objetiva, y tiene por ello que ser una verdad válida para todos, indispensable para la salvación de la humanidad. Esto es así no acaso por motivos relacionados con el amor al prójimo, sino desde el punto de vista más elevado de la justicia y la verdad. Todo lo que se percibe en la propia naturaleza como contradictorio con la fórmula es simple imperfección, un error accidental que habrá de extirparse a la primera oportunidad, o en caso de que esto último no sea posible, algo en sí mismo enfermizo. Si la fórmula incluye entre sus ingredientes el mostrarse tolerante con enfermedad, sufrimiento y anormalidad, se crea con este fin una institución específica como servicios asistenciales, hospitales, prisiones, misiones, etc., o planes y proyectos relacionados con ellas. Para llevar realmente a efecto este tipo de intenciones, lo normal es que no baste solamente con las ideas de justicia y verdad como motivaciones, siendo además necesario auténtico amor al prójimo, cosa que tiene más que ver con el sentimiento que con una fórmula intelectual, por lo que deberíamos y tendríamos, tienen en estos casos una importante función para desempeñar. Pero si la fórmula tiene la amplitud suficiente, este tipo puede resultarle extraordinariamente útil a la sociedad en papeles como los de reformador, acusador público, fiscal de conciencias o propagandista de novedades importantes. En cambio, cuanto más estrecha sea aquella, tanto más asumirá los de sermoneador, censor y crítico infatuado, deseosos de obligar a los demás y a sí mismos a plegarse a un único esquema. Con ellos quedan señalados también los dos extremos entre los que se mueven la mayoría de los pertenecientes a estos tipos. Respondiendo a la esencia de la actitud extravertida, los efectos y manifestaciones de este tipo de personalidades serán tanto mejores y más amables cuanto más alejados se hallen de ellas. Su aspecto más risueño lo presentan en la periferia de su esfera de influencia. Cuanto más profundamente se penetra en su zona de soberanía, tanto más se hacen notar los efectos desfavorables de su tiranía.
En la periferia late todavía una vida diferente a la que la sabiduría de la fórmula le parece una adicción estimable al resto. Pero cuanto más profundamente se ingresa en el territorio soberano de la fórmula, tantos menos signos se encuentran de vida que no armonice con ella. Los familiares más allegados son los en mayor grado obligados a probar las malas consecuencias de una fórmula extravertida, porque ellos son también los primeros en ser despiadadamente agraciados con sus bendiciones. Pero el que más la sufre de todos es el sujeto mismo, y con ello llegamos a la otra cara de la psicología de este tipo. El hecho de que no haya habido ni vaya a haber jamás una fórmula intelectual capaz de encerrar ni expresar adecuadamente dentro de ella la realidad de la vida y de sus posibilidades, hace que tengan que inhibirse o excluirse otras importantes formas de vida y actividades vitales. En el caso concreto de este tipo, las primeras en sucumbir a la represión son todas las formas de vida subordinadas al sentimiento, como aficiones estéticas, gustos, sentido del arte, cultivo de la amistad, etc. Formas irracionales, como la experiencia religiosa, pasiones y similares, suelen exterminarse hasta el nivel de la total inconsciencia, con lo que estas manifestaciones vitales de extraordinaria importancia, en según qué circunstancias, viven una vida en su mayor parte inconsciente. Aunque haya casos excepcionales de personas capaces de sacrificar su vida entera a una determinada fórmula, la mayoría de ellas no podemos responder a la larga a una llamada tan exclusiva. Más tarde o más temprano, dependiendo de cuáles sean las circunstancias externas y el talante individual, las actitudes reprimidas por la actitud intelectual se harán sentir indirectamente, saboteando la regla consciente de vida. Si estas alteraciones alcanzan un determinado umbral, empezamos a hablar de una neurosis. En la mayoría de los casos, las cosas no llegan tan lejos, porque el individuo, guiado por su instinto, se permite siempre algunas excepciones a su fórmula, disimuladas, eso sí, con excusas racionales que le proporcionan una válvula de seguridad. A resultas de la inconsciencia total o parcial de las tendencias y funciones excluidas por la actitud consciente, éstas quedan confinadas dentro de un estado relativamente embrionario. En comparación con la función consciente son inferiores. En lo que tienen de inconscientes, se hallan fusionadas con los demás contenidos de lo inconsciente, por lo que asumen un carácter extravagante. En lo que tiene de conscientes, desempeñan un papel secundario, aunque de una importancia considerable para el perfil psicológico global. Los primeros en ser afectados por las inhibiciones de origen consciente son los sentimientos, porque ellos son los en menor grado reconciliables con una rígida fórmula intelectual y por tanto también a los que con más intensidad se reprimen. A ninguna función puede desactivársela por completo, sino todo lo más desfigurársela en un grado considerable. En la medida en que los sentimientos se dejen moldear y someterse, están obligados a apoyar la actitud intelectual consciente y plegarse a sus propósitos. Tal cosa solo es posible hasta un cierto punto. Una parte de los sentimientos se revela y tiene por ello que ser reprimida. Si la represión tiene éxito, esa parte se esfuma de la conciencia, desplegando a nivel subliminal una actividad contraria a las intenciones conscientes, de las que en según qué circunstancias se siguen, como consecuencia efectos cuyas causas constituyen un complemento enigma para el individuo. Si éste, por ejemplo, se caracteriza, como suele ser el caso entre los miembros de este tipo, por ser extraordinariamente altruista a nivel consciente, su altruismo se ve anulado por un egoísmo secreto, oculto a los ojos del mismo individuo,
que estampa sobre actos en rigor desinteresados el sello del interés propio. Intenciones éticas puras pueden conducir a la persona a situaciones críticas, que más de una vez ofrecen algo más que la apariencia de estar dando cobijo a motivaciones últimas que nada tendrían de éticas. Salvadores y guardianes de la moral que han elegido serlo por voluntad propia, se encuentran de pronto con que ellos mismos necesitan que les salven o en una situación comprometida. Su afán por salvar a los demás los induce fácilmente a hacer uso de medios que demuestran ser los más idóneos para hacer realidad eso mismo que quería evitarse. Algunos idealistas extravertidos están tan poseídos por sus deseos de contribuir a la salvación de la humanidad que no retroceden ni ante la mentira ni la deshonestidad con tal de convertir sus ideales en realidad. La ciencia ofrece más de un sonrojante ejemplo de investigadores meritísimos hasta tal punto convencidos de la verdad y la validez universal de sus fórmulas como para no vacilar en falsear pruebas en beneficio de sus ideas. Su lema es que el fin santifica los medios. Solo una función sentimental inferior que opere seductoramente en lo inconsciente puede inducir a los hombres, de lo contrario calificadísimos, a perpetrar tamañas aberraciones. La inferioridad del sentimiento en este tipo se manifiesta también de otra manera. La actitud consciente en armonía con la fórmula objetiva predominante es más o menos impersonal, con frecuencia hasta el extremo de verse considerablemente mortificados por ella los intereses propios. Si dicha actitud es llevada al extremo, queda anulada toda consideración de esta naturaleza, incluidas las que afectan al mismo sujeto. Entonces, éste descuida su propia salud y arruina su posición social y a menudo lesiona y perjudica física, económica y moralmente los intereses más vitales de su familia, todo ello al servicio de su ideal. Sin excepción se resiente su capacidad para empatizar personalmente con el prójimo, a no ser que por casualidad se trate de promotores de sus mismos ideales. De ahí que, en no raras ocasiones, sus allegados más próximos, como por ejemplo los hijos de un padre semejante, famoso entre quienes no forman parte de su círculo inmediato por su humanitarismo, conozcan de puertas adentro solo a un cruel tiranuelo, no tanto, pese a lo acusadamente impersonal de la actitud consciente, cuanto, precisamente a resultas de ello, los sentimientos, son a nivel inconsciente en extremo susceptibles a título personal, siendo causa de ciertos prejuicios secretos y en concreto de una cierta predisposición a malinterpretar. Por ejemplo, críticas objetivas a la fórmula como animadversión personal, o a dar constantemente por supuestos actos negativos en las cualidades de los demás, para de este modo debilitar de antemano sus argumentos, como es natural, a modo de un escudo con el que proteger su propia susceptibilidad. La susceptibilidad inconsciente confiere muy a menudo a su lenguaje un tono áspero, cortante y agresivo, con frecuencia plagado de indirectas. Los sentimientos poseen un carácter retardado y renqueante, uno de los signos típicos de una función inferior, haciendo de este modo sitio a una acusada predisposición al resentimiento. Todo lo que de magnánimo tiene su sacrificio personal en aras de su objetivo intelectual, lo tienen sus sentimientos de mezquinamente desconfiados, caprichosos y conservadores. Toda novedad que no esté ya albergada en la fórmula es contemplada a través de un velo de odio y juzgada en consonancia. A mediados del siglo pasado, un médico famoso por su filantropía amenazó con el despido a uno de sus asistentes por haberse atrevido a hacer uso de un termómetro
La fiebre se toma en el pulso, era el tenor de su fórmula. Todo el mundo sabe que casos similares a este podrían citarse miles. Cuanto más reprimidos se hallan los sentimientos, peor es el influjo que secretamente destilan sobre un pensamiento, al que por lo demás puede que no haya reproche alguno que hacerle. El punto de vista intelectual, que por sus méritos reales podría tener buenos motivos para reclamar la admiración general, experimenta bajo el influjo de la susceptibilidad personal inconsciente una alteración característica, se vuelve rígidamente dogmático. A su cuidado están ahora las demandas de autoafirmación de la personalidad. Ya no se deja que la verdad ejerza su efecto de un modo natural, sino que al haberse identificado el sujeto con ella, se la trata como una sensible muñequita a la que un perverso crítico ha lastimado con sus insinuaciones. El crítico es hecho añicos, si ello es posible haciéndolo blanco aún, de invectivas personales, y dependiendo de las circunstancias, puede no haber argumento lo suficientemente grosero como para no ser utilizado en su contra. La verdad no puede quedar sin saberse, hasta que por fin el público empieza a tener claro lo evidente. Es decir, que la cuestión no es aquí tanto la verdad como su personal defensor. El dogmatismo del punto de vista intelectual experimenta a veces, debido a la adición inconsciente de los sentimientos personales inconscientes, otras alteraciones específicas, causadas menos por los sentimientos en el sentido riguroso de este término que por la agregación de otros factores inconscientes, fusionados en lo inconsciente con el sentimiento reprimido. Aunque la razón misma demuestre que toda fórmula intelectual posee únicamente una validez limitada y no podría por ello reclamar jamás derechos de monopolio sobre la verdad, en la práctica la fórmula cobra tal preponderancia que a su lado todos los demás puntos de vista o posibilidades retroceden a un segundo plano. La fórmula reemplaza a cualquier otra forma de ver las cosas más universal e imprecisa, y por ello más humilde y verdadera, ocupando consecuencia de ello aún el lugar de esa forma general de entender la realidad a la que llamamos religión. Se convierte así en religión, pese a no tener en esencia nada en absoluto que ver con esta, y debido a ello se reviste también del carácter, esencialmente inherente a lo religioso, de la absolutez, metamorfoseándose, por así decirlo, en superstición intelectual. En lo inconsciente, sin embargo, todas las tendencias psicológicas por ella reprimidas unen sus fuerzas en la oposición, suscitando arrebatos de duda. Para defenderse de sus dudas, la actitud consciente se vuelve cada vez más fanática, al no ser el fanatismo otra cosa que una duda compensada hiperbólicamente, desembocando por último todo el proceso en la adopción de una postura consciente radicalizada y en la formación de una postura inconsciente radicalmente contraria a ella, en extremo irracional. Por ejemplo, de ser racionalistas los presupuestos suscritos por la conciencia, o de talante sumamente supersticioso y arcaico, verbigracia, de haber hecho aquella suyos los postulados de la ciencia moderna. Luego se abrazan esas opiniones obtusas y ridículas con las que tal vez nos enseña la historia de la ciencia, no han conseguido evitar tropezar ni los más reputados investigadores. Otras veces la dimensión inconsciente de un varón de estas características se encarna en una mujer. Este tipo, que a buen seguro no le resultará desconocido al lector, se observa sobre todo, a juzgar por mi experiencia, entre varones, por ser el pensamiento una función en general mucho más idónea para convertirse en la predominante en el varón que en la mujer. Cuando el pensamiento se hace con la supremacía en la mujer, hasta donde yo alcanzo a ver casi siempre, suele tratarse de una función
al servicio de una mentalidad predominantemente intuitiva. El pensamiento del tipo intelectual extravertido es positivo, es decir, productivo. Lleva o bien a descubrir hechos nuevos o bien a agrupar bajo una tesis general materiales empíricos dispares. Sus juicios son por lo general sintéticos. Incluso cuando analiza, construye, ya sea trascendiendo, siempre la disolución con una nueva composición, con una nueva concepción que reúna lo así descompuesto de otra manera, o agregando al material de partida un nuevo ingrediente, motivo por el que esta modalidad de juicio podría definirse en general como predicativa. En cualquier caso, lo típico de ella es que nunca priva absolutamente de valor a sus objetos ni resulta destructiva, sustituyendo siempre el valor destronado por uno nuevo. Este rasgo obedece a que el pensamiento de un tipo intelectual es en cierto sentido el canal por el que discurre el principal afluente de su energía vital. El flujo por el que la vida avanza sin cesar se manifiesta en su reflexión, por lo que sus ideas reciben un carácter progresivo y creador. Su pensamiento no es ni paralizador ni regresivo, pero puede adoptar estas características cuando no ocupa el primer lugar jerárquico en la conciencia, como, en este caso, su importancia es sólo relativa. Se ve también privado del carácter de una actividad vital positiva. Sigue la estela de otras funciones y se vuelve epimeteico, convirtiéndose en poco más que una ocurrencia tardía que se contenta únicamente con rumiar meditabunda a posteriori cosas anteriores y ya pasadas, diseccionándolas y digiriéndolas. Y como la creativa hace en este caso otra función, el pensamiento deja de avanzar y se queda paralizado. Sus juicios adoptan un pronunciado carácter inherente, es decir, permanecen por entero dentro del perímetro de su objeto, sin sobrepasarlo jamás. Se dan por satisfechos con una constatación más o menos abstracta, sin adjudicar nunca al material empírico un valor que no estuviera ya en él desde el principio. El juicio inherente del pensamiento extravertido se hace orientar por el objeto, es decir, lo que constata nunca va más allá del significado objetivo de la experiencia, por lo que no sólo permanece bajo el influjo orientador del dato objetivo, sino incluso hechizado por la experiencia individual, sin decir de ésta nada que ella misma no le haya proporcionado primero. Este tipo de pensamiento es fácil observarlo en personas que, a continuación, de una impresión o de una experiencia, no pueden evitar apuntar una observación que, con ser razonable y sin duda perfectamente válida, sin embargo nunca va más allá de los límites señalados a su experiencia. Una tal observación viene en el fondo a no significar más que esto. Lo he entendido, puedo pensar en ello. Pero eso es también todo. Lo más que un juicio semejante significa es que se ha clasificado la experiencia dentro de un contexto objetivo, del que sin embargo era ya visible sin más ceremonias que formaba parte desde un principio. Pero si la que posee un mayor grado prioridad en la conciencia es otra función, que no sea el pensamiento, éste, siempre que sea en cuanto tal consciente y no se halle en una relación de inmediata subordinación a la función predominante, adopta entonces un carácter negativo. En la medida en que esté subordinado a dicha función, puede incluso parecer positivo, pero un examen más detallado prueba sin ninguna dificultad que se limita a repetir lo dicho por la función predominante y apoyarla con sus argumentos, en los que a menudo se albergan violaciones inequívocas de las leyes más elementales de la lógica. Este tipo de pensamiento debemos con todo dejarlo por el momento fuera de nuestra consideración, porque las que actualmente nos ocupan son en su lugar las características de ese pensamiento que, no pudiendo sujetarse al primado de otra función, permanece fiel a su propio principio.
Observar y analizar este pensamiento no tiene nada de sencillo, porque en la práctica está siempre más o menos reprimido por la actitud consciente. Con lo que la mayoría de las veces, a no ser por casualidad haya aflorado a la superficie en un momento de distracción, hay que obligarlo a salir desde los trasfondos de la conciencia. Lo normal es que tenga que atraérselo con argucias, haciendo preguntas como esta. Pero, en definitiva, ¿cuáles son sus particulares e intransferibles ideas sobre este asunto? ¿Qué piensa usted sobre él? O que incluso se tenga que recurrir a la astucia, planteándose la pregunta en términos parecidos a estos. ¿Qué se figura usted que pienso yo del asunto? Esta forma de hacer la pregunta hay que preferirla cuando las verdaderas ideas del sujeto son inconscientes y se hallan por ello proyectadas. El pensamiento al que logra atraerse a la superficie de la conciencia por este medio posee unas características muy peculiares, que son precisamente las que acabo de calificar de negativas. Sus hábitos, no hay mejor forma de caracterizarlos que con la expresión nada más que. Goethe personificó este pensamiento en la figura de Mefistófeles. Por encima de todo, tiende a reducir el objeto a sus juicios a cualquier banalidad, para que de este modo desvestirlo de su particular y autónomo significado, cosa que lleva a cabo haciéndolo parecer como un mero apéndice de una cosa diferente de él y del todo intrascendente. Si se suscita entre dos varones un conflicto que parece no afectar más que a una diferencia objetiva de opiniones, el pensamiento negativo dice, cherchez la femme. Si alguno combate una cosa o hace propaganda de ella, el pensamiento negativo no pregunta lo que ésta pueda significar, sino cuánto le pagan por hacerlo. La frase atribuida a Moles Schott, Der Mensch ist, wo ist, somos lo que comemos, sería un nuevo ejemplo de este capítulo, al igual que otros muchos proverbios y credos similares que no necesito citar literalmente aquí. El carácter destructivo de este pensamiento, al igual que la limitada utilidad que pueden tener en ocasiones, no merecen seguramente más comentario. Pero hay todavía otra forma de pensamiento negativo que a primera vista difícilmente será reputada de tal, y que consiste en el pensamiento teosófico que rápidamente se propaga hoy por todos los rincones del globo, acaso como una reacción al materialismo de nuestro pasado más reciente. El pensamiento teosófico parece no tener nada de reduccionista, y apostar en su lugar por elevar todas las cosas al reino de las ideas trascendentes y cósmicas. Los sueños, por ejemplo, ya no son sueños normales y corrientes, sino experiencias vividas en otro plano. El fenómeno de la telepatía, a primera vista todavía necesitado de explicación, no plantea en realidad ninguna dificultad. Se trata de vibraciones que pasan de una persona a otra. La aparición de un ordinario trastorno nervioso tiene una explicación igual de sencilla. El cuerpo astral de esa persona ha tropezado con alguna cosa. Ciertas particularidades antropológicas de los moradores de la costa atlántica deben su sencilla razón de ser al hundimiento de la Atlántida, etc. Uno no tiene más que abrir un libro teosófico para verse abrumado por el conocimiento de que todo está ya más que explicado por una ciencia espiritual que no deja ningún enigma sin resolver. Esta forma de pensamiento es en rigor tan negativa como el pensamiento materialista, cuando éste concibe la psicología como simples alteraciones químicas de las células ganglionares, o como la extensión y retracción de los organelos celulares, o como una secreción interna. Sus explicaciones son igual de supersticiosas que las de la teosofía. La única diferencia entre ambos estriba en que el materialismo lo reduce todo a la fisiología, una ciencia bien conocida por todos, mientras que la teosofía ve en todas partes confirmaciones de las verdades metafísicas indias. Al decir que un sueño es el resultado de una digestión anormalmente pesada, todavía no se ha explicado el sueño, y al afirmar que la telepatía son vibraciones,
se continúa sin haber aclarado las cosas tanto como en el caso anterior. Porque la cuestión es, esas vibraciones, ¿qué son? Aparte de infructuosas, ambas modalidades de explicación son también destructivas, porque desviando la atención del asunto con una pseudoexplicación y redirigiéndola al estómago, la primera y a vibraciones imaginarias, la segunda, las dos impiden toda consideración rigurosa del problema. Ambas formas de pensar son estériles y esterilizadoras, y su negatividad se debe a la increíble vulgaridad de este pensamiento, es decir, a su pobreza en energía creativa e inspiradora. Es un pensamiento que anda a remolque de otras funciones. El sentimiento. En la actitud extravertida, el sentimiento se orienta por los datos objetivos, es decir, el objeto es aquí el determinante indispensable de la naturaleza del sentir. Este comulga con valores objetivos. Quien no vea en los sentimientos otra cosa que hechos subjetivos tendrá considerables dificultades para entender la esencia del sentir extravertido, porque lo propio de éste es haberse liberado en lo posible del factor subjetivo para someterse en su lugar por entero al influjo del objeto. Incluso donde no parece tener nada en común con la naturaleza del objeto concreto, sigue estando bajo el hechizo de valores que por tradición o cualquier otra vía gozan de universal aceptación. Yo puedo sentirme compelido a decir, por ejemplo, que una cosa es bonita o buena, no porque tenga el sentimiento subjetivo de que el objeto sea ni una cosa ni otra, sino porque el hecho de que así lo afirme resulta apropiado, en el sentido que tiene esta palabra cuando un juicio de signo contrario supondría introducir de alguna manera una nota discordante en la atmósfera sentimental general. En un juicio afectivo apropiado en este sentido, no se trata en absoluto de que yo esté fingiendo, o ni tan siquiera mintiendo, sino de que me estoy adecuando a las circunstancias. De un lienzo, por ejemplo, puede decirse que es bonito, porque de un cuadro que vemos colgado en un salón y firmado por un pintor conocido, hay que presuponer en general que lo es, porque diciéndose de él que es feo, estaríamos tal vez haciéndole un desaire a la familia de su orgulloso propietario. O porque con nuestra observación deseamos contribuir como invitados que somos a engendrar una atmósfera emocional acogedora, fin con el cual es necesario que todo transmita la sensación de ser agradable. Este tipo de sentimientos que sujetan a un criterio constituido por determinantes objetivos y como tales son genuinos y una representación de la función sentimental visible como un todo. Del mismo modo que el pensar extravertido se desembaraza hasta donde le es posible de influjos subjetivos, el sentir extravertido tiene también que pasar por un relativo proceso de diferenciación hasta conseguir quedar desvestido de todo añadido subjetivo. Las valoraciones resultantes del acto afectivo responden o bien directamente a los valores objetivos o en su defecto a ciertos criterios valorativos tradicionales y por todos compartidos. A este género de sentir debe hacérsele en gran parte responsable de que tanta gente vaya al teatro, a misa, a un concierto teniendo en cada caso los sentimientos apropiados, y a él tienen también que agradecérsele las modas, y lo que es bastante más importante, el apoyo positivo y generalizado a programas sociales y filantrópicos y demás iniciativas culturales. En todas estas cosas, el sentir extravertido demuestra ser un factor creativo. Sin su concurso sería inconcebible, por ejemplo, una vida social agradable y armoniosa, y hasta aquí debe verse en él una fuerza cuyos efectos son tan beneficiosos y razonables como los del pensar extravertido. Pero todos estos efectos saludables se desvanecen en cuanto el objeto adquiere un influjo excesivo. El sentir extravertido tira entonces en exceso de la personalidad hacia el objeto, lo que significa que la persona queda por éste asimilada,
y a resultas de ello el carácter personal del sentir, su principal atractivo, se desvanece. Los sentimientos, en otras palabras, se vuelven fríos, pragmáticos y poco dignos de crédito. Parecen estar animados por intenciones ocultas o, por lo menos, así se lo hacen sospechar a un observador imparcial. Dejan de transmitir esa agradable y refrescante impresión que acompaña siempre a toda emoción, cuando ésta es genuina, y se rodean de una pose sospechosa o de una impostura incluso, aunque su poseedor pueda no ser todavía en absoluto consciente de albergar intenciones egoístas. Un sentir extravertido tan exagerado puede muy bien satisfacer expectativas estéticas, pero ya no habla al corazón sino únicamente a los sentidos, o por lo que es aún peor, nada más que a la cabeza. Puede dar cumplimiento estético a una situación, pero encuentra también su límite haciéndolo y carece de todo efecto ulterior. Se ha vuelto estéril y si el proceso no es detenido se desarrolla una curiosa disociación contradictoria del sentir. Este se adueña con sus valoraciones emocionales de todo tipo de objetos, estableciéndose numerosas relaciones internamente contradictorias entre sí. Como tal cosa no sería en absoluto posible, existiendo un sujeto que poseyera aún algún tipo de sustancia, quedan también suprimidos los últimos vestigios de un punto de vista realmente personal. El sujeto se ve hasta tal punto absorbido en sus distintos procesos afectivos que el observador recibe la impresión de no tener ya delante de él más que un proceso sintiente, en lugar de un sujeto con sentimientos. En esta situación, toda la calidez humana que el sentir posee originalmente se desvanece, y éste transmite la sensación de no ser más que pose, adulación, impostura y, en el peor de los casos, histeria. El tipo sentimental extravertido. En la medida en que el sentimiento constituye sin discusión posible una característica más evidente de la psicología femenina que el pensamiento, los tipos sentimentales más pronunciados se observan también en el sexo femenino. Si el sentir extravertido ocupa el primer lugar jerárquico, hablamos de un tipo sentimental extravertido. Los ejemplos de este tipo me vienen a la cabeza, conciernen casi sin excepción a mujeres. Este tipo de mujer guía su vida según las directrices de sus sentimientos, que como resultado de su educación se han desarrollado hasta convertirse en una función adaptada y sujeta al control de la conciencia. Excepto en casos excepcionales, sus sentimientos continúan poseyendo un carácter personal, no obstante haber sido ya lo subjetivo reprimido en una amplia medida en ellos, por lo que la personalidad parece ajustarse a las circunstancias objetivas. Los sentimientos armonizan con las situaciones objetivas y los valores por todos aceptados, cosa que en ningún otro lugar cabe advertir con más claridad que en la elección amorosa. Este tipo de mujer ama al hombre adecuado y no a ningún otro. Pero el hombre al que ama es el adecuado no porque sea el que mejor haya demostrado congeniar con la oculta esencia subjetiva de la mujer. Eso es algo que no suele ella saberlo casi nunca, sino por ser el que más plenamente ha demostrado satisfacer todos esos requisitos que en cuanto a estatus, edad, ingresos, tamaño y respetabilidad de su familia pueden razonablemente exigírsele. Es obvio que una afirmación como la que acabo de hacer estaría exponiéndose a ser fácilmente rechazada por cínica y despectiva, si no fuera porque estoy absolutamente convencido de que el amor que dice sentir una mujer como ésta está a la vez en completo acuerdo con su elección. Lo siente de verdad, no está fingiendo razones. Matrimonios razonables como estos lo hay a cientos, y están muy lejos de ser los peores. Esta clase de mujeres son buenas compañeras de sus maridos y buenas madres mientras éstos o sus hijos no dejen de poseer la constitución psíquica de rigor. Tener los sentimientos correctos es algo que uno solo será capaz de hacer mientras no venga otra cosa a perturbar al sentimiento. Pero nada viene a estorbar al sentimiento tanto como el pensamiento, por lo que como cualquiera puede colegir,
este es objeto en este tipo de la mayor vigilancia posible. Con eso en absoluto estaría diciéndose que una mujer como esta no piense. De hecho, es muy posible que lo haga, y que lo haga además muy a menudo y muy sagazmente, pero sus reflexiones nunca son sui generis, ni dejan tampoco de ser más que un mero apéndice epimeteico de sus sentimientos. Lo que no sea capaz de sentir tampoco será capaz de pensarlo conscientemente. No puedo pensar cosas que no siento, me dijo una vez una paciente en tono de indignación. En tanto que sus sentimientos se lo permitan, puede pensar de maravilla. Pero toda deducción, por lógica que sea, que pudiera conducirla a resultados turbadores para sus sentimientos, será rechazada al límite. No es pensada lisa y llanamente. Y así todo lo que sea bueno de acuerdo con una valoración objetiva es estimado o amado. Todo lo demás parece no existir, sino en un mundo situado fuera de ella misma. Pero esta situación deja de ser la que era cuando la importancia del objeto alcanza un estadio aún más elevado. Como he apuntado ya más arriba, se verifica entonces una asimilación del sujeto al objeto, de tal consideración que el sujeto del sentir desaparece en mayor o menor grado de escena. El sentir pierde su carácter personal, se torna simple y puro sentir, y el observador tiene la impresión de hallarse ante una personalidad que fuera disolviéndose por turno en cada uno de los sentimientos que van sucediéndose. Y como en la vida están alternándose sin pausa situaciones desencadenadoras de tonos afectivos distintos o aún contradictorios entre sí, la personalidad queda de este modo disuelta en un número no menos diverso de sentimientos diferentes. Uno es ahora esto y luego aquello, pero solo en apariencia, porque en realidad una tal multiplicación de la personalidad es del todo imposible. La base del yo sigue siendo, pese a todo, idéntica a sí misma, suscitándose una evidente oposición a esos estados emocionales alternantes. A consecuencia de ello, el observador deja de percibir en el sentimiento exhibido una expresión personal del sintiente, pasando a ver más bien en él una alteración de su yo, es decir, un simple humor. Dependiendo del grado alcanzado por la disociación entre el yo y el respectivo estado afectivo, hacen aparición signos más o menos numerosos de desunión con uno mismo, lo que significa que la actitud en su origen compensatoria de lo inconsciente se ha tornado oposición manifiesta. Como primer síntoma de este nuevo estado de cosas, la persona exagera la exteriorización de sus sentimientos, pregonando, por ejemplo, insistentemente y en voz alta que los tiene, aunque siempre en términos que mueven a albergar cierta desconfianza hacia ellos. Sus palabras suenan insinceras y poco convincentes, permitiendo bien al contrario que se advierta ya en ellas un signo de que aquí podría estar compensándose una resistencia y por tanto expresándose algo muy diferente de lo que se asegura sentir. De hecho, tal cosa no suele tampoco tardar mucho en suceder. La situación no necesita más que cambiar ligeramente para que el objeto, hasta ahora alabado, merezca de pronto una valoración completamente distinta. Como resultado de este vaivén de experiencias, el observador se encuentra con que no puede tomarse en serio ni un juicio ni otro, y empieza a guardarse sus propias opiniones. Pero lo que más le importa a este tipo es establecer unos vínculos afectivos fuertes en su entorno. Se ve por eso mismo obligado a redoblar sus esfuerzos para vencer las reservas de los que le rodean, lo que empeora aún más la situación por la vía de un círculo vicioso. Cuanto más se subraya la relación sentimental con el objeto, tanto más aflora la oposición inconsciente a la superficie. Hemos visto ya que el tipo sentimental extravertido reprime ante todo su pensamiento, por ser esta la función que mejor puede venir a estorbar el sentimiento. Por este mismo motivo, en definitiva,
excluye a su vez el pensamiento cuando de verdad quiere llegar a resultados en alguna manera rigurosos, los sentimientos antes que cualquier otra cosa, al no haber nada que mejor pueda venir a estorbarlo y desvirtuarlo que los valores afectivos. Debido a ello, el pensamiento de tipo sentimental está vertido. En la medida en que sea una función autónoma, está reprimido. Pero, como acabo de mencionar, no lo está del todo, sino en la medida en que sus inexorables reglas de deducción desemboquen en conclusiones incompatibles con el sentimiento. De lo contrario, se lo tolera en calidad de servidor de los sentimientos, o por mejor decirlo, de siervos de estos. Su columna vertebral ha quedado rota y ya no puede operar de forma autónoma, siguiendo sus propias leyes, pero la lógica y sus conclusiones inexorables no dejan por eso de existir, y encuentran a partir de ahora un sitio donde hacerlo fuera de la conciencia, es decir, en lo inconsciente, motivo por el que lo inconsciente de este tipo es ante todo una peculiar forma de pensamiento, un pensar infantil, arcaico y negativo. Mientras el sentir consciente preserve su carácter personal, o mientras la personalidad, por decirlo en otras palabras, no sea engullida por los distintos estados afectivos, el pensamiento inconsciente opera en términos compensatorios. Pero, si la personalidad termina por disociarse, descomponiéndose en múltiples estados afectivos contradictorios entre sí, la identidad del yo desaparece y el sujeto se torna inconsciente. Mientras el sentir consciente preserve su carácter personal, o mientras la personalidad, por decirlo en otras palabras, no sea engullida por los distintos estados afectivos, el pensamiento inconsciente opera en términos compensatorios. Pero si la personalidad termina por disociarse, descomponiéndose en múltiples estados afectivos contradictorios entre sí, la identidad del yo desaparece y el sujeto se torna inconsciente. Al producirse este hecho, el sujeto se asocia al pensamiento inconsciente, con lo que en ocasiones lo ayuda a hacerse consciente. Cuanto más fuerte es el vínculo afectivo consciente y más se desyoiza el sentimiento a consecuencia de ello, tanto más fuerte se vuelve la oposición inconsciente. En torno a los objetos, a que se concede más valor, se agrupan entonces pensamientos inconscientes que los privan y misericordes de toda su valía. En ningún otro sitio se sienten los juicios del tipo no es más que, más a sus anchas que aquí, pues ellos son los que mejor derriban de su posición de supremacía a los sentimientos ligados a los objetos. El pensamiento inconsciente aflora a la superficie en forma de ocurrencias, muchas de ellas obsesivas, todas las cuales comparten un carácter negativo e ideas de devaluación. Por lo que en mujeres pertenecientes a este tipo se dan momentos en los que los peores pensamientos van precisamente a unirse a los objetos más valorados por sus sentimientos. El pensamiento negativo se vale de todos los prejuicios o comparaciones infantiles de que pueda echar mano para cuestionar los valores afectivos, y recurre a todos los instintos primitivos con tal de devaluar los sentimientos con interpretaciones del tipo no es nada más que, en calidad de poco más que una observación al margen, mencionaré aquí que de este modo es activado también lo inconsciente colectivo, el conjunto de todas las imágenes primordiales, cuyo análisis consciente brinda una nueva oportunidad para la regeneración de la actitud sobre una diferente base. La neurosis más común en este tipo es la histeria, acompañada de su característico mundo de ideas inconscientes de tipo infantil sexual. Llamo racionales o judicativos a los dos tipos precedentes porque ambos se caracterizan por el primado en ellos de funciones que juzgan racionalmente. Los dos se distinguen en general por sujetar en gran medida su vida a un juicio racional.
No obstante, tenemos que considerar si estamos hablando desde el punto de vista de la psicología subjetiva del individuo o desde el punto de vista del observador que contempla y emite juicios desde afuera, porque este observador podría llegar fácilmente a una conclusión del todo opuesta con solo que se limitase a captar los hechos intuitivamente y juzgarlos en consonancia. En definitiva, la vida de este tipo en su conjunto jamás depende en exclusiva del juicio racional, sino también y casi en la misma medida de su irracionalidad inconsciente. Quien, desentendiéndose de la economía interna de la conciencia del sujeto, preste únicamente atención a lo que sucede en términos observables delante de él, puede llevarse fácilmente una impresión mucho más viva de lo irracional y aleatorio de ciertas manifestaciones inconscientes del sujeto que de la racionalidad de sus intenciones y motivaciones conscientes. Debido a ello, baso mis juicios en la que el sujeto dice sentir, que es su psicología consciente. Pero admito que siempre podría concebirse y exponerse una tal psicología exactamente al revés, y estoy convencido de que yo mismo, de poseer una diferente psicología individual, describiría los tipos racionales en términos inversos, desde el punto de vista del inconsciente como irracionales. Este hecho viene a complicar en un grado no pequeño la exposición e inteligibilidad de los hechos psicológicos y acrecienta exponencialmente el número de posibles malentendidos. Las discusiones nacidas en estos no suelen por lo común conducir a ningún sitio, porque sus interlocutores hablan en ellas idiomas distintos. Esta experiencia ha supuesto que, para mí, una nueva razón más para basar mi exposición en la psicología subjetiva consciente del individuo, porque de este modo uno cuenta al menos con un anclaje objetivo definido, del que pasaría en cambio a verse privado por entero tan pronto como quisiéramos basar las regularidades psicológicas sobre lo inconsciente. En esta situación, en efecto, el objeto ya no podría ni tomar siquiera la palabra, al no haber nada sobre lo que él mismo sea más ignorante que sobre su propio inconsciente, con lo que el diagnóstico quedaría exclusivamente al cuidado del observador, es decir, del sujeto, una garantía segura de que éste se basará en su propia psicología individual y tratará de imponerse al observado. Esta situación, que en mi opinión está produciéndose tanto en la psicología freudiana como en la adleriana, donde los individuos quedan enteramente a merced del beneplácito de un observador judicativo, no puede ya producirse cuando se toma como base la psicología consciente del observado. En este caso, en efecto, él es el único competente, al ser también el único que conoce sus motivos conscientes. La racionalidad a la que estos dos tipos confían la dirección consciente de su vida implica una deliberada exclusión de todo lo aleatorio y contrario a la razón. El juicio racional representa en esta psicología un poder que obliga a plegarse a lo desordenado y fortuito de los hechos a patrones determinados, o que, por lo menos, intenta hacerlo así. Entre las posibilidades ofrecidas por la vida se establece de este modo, por un lado, una selección muy precisa, siendo aceptadas solo las racionales entre ellas, mientras que a la vez se restringen esencialmente, por otro, la autonomía e influjo de esas funciones psíquicas con las que se percibe el sucederse de los hechos. Esta limitación de la sensación y la intuición está lejos, como es natural, de ser absoluta. Ambas funciones siguen existiendo, como en todos los demás casos, pero sus productos quedan sujetos a la selección del juicio racional. Lo determinante, por ejemplo, con vistas a la acción, no viene dado por la intensidad de la sensación, por muy radical que ésta sea, sino por el juicio. Y en ciertos sentidos las funciones perceptivas comparten debido a ello el mismo destino que el sentimiento. En el caso del primer tipo, y que el pensamiento en el del segundo. Las dos están relativamente reprimidas y por ello son poco diferenciadas.
Este hecho confiere un específico sello al inconsciente de nuestros dos tipos. Los actos llevados a cabo consciente y deliberadamente por los sujetos que en ellos se encuadran se sujetan a los dictados de la razón, la suya, claro está. Pero las cosas que les pasan responden respectivamente a la naturaleza de sus sensaciones o de sus intuiciones infantiles y primitivas. Lo que hay que entender por estos conceptos he hecho un esfuerzo por aclararlo en los próximos apartados. Sea de ello lo que fuere, las cosas que a estos tipos les pasan son irracionales, viéndolas como es lógico desde su punto de vista. Y como abundan las personas cuyas vidas consisten mucho más en lo que les pasa que en lo que ellas mismas deciden racionalmente llevar a cabo, es muy fácil que una persona como esta considere, tras un cuidadoso análisis, que nuestros dos tipos serían irracionales. A este punto de vista hay que concederle que en no pocas ocasiones lo inconsciente de una persona causa una impresión mucho más viva que su conciencia, y que sus actos tienen a menudo mucho más peso que sus motivaciones conscientes. La racionalidad de los dos tipos está objetivamente orientada y depende de los datos objetivos, respondiendo a lo que colectivamente se considera como racional. A nivel subjetivo, para ellos solo es racional lo que en general recibe la calificación de tal. Pero la razón es también ella misma en buena parte subjetiva e individual. En nuestro caso, esa parte está reprimida, y en un grado tanto más acusado además, cuanto mayor sea la importancia del objeto, por lo que sobre el sujeto y la razón subjetiva pende siempre la amenaza de la represión, que de traducirse en realidad lo somete entonces al yugo de su inconsciente, un inconsciente que en su caso posee características muy desagradables. De su pensamiento hemos hablado ya. A él se añaden sensaciones primitivas que, para manifestarse, adoptan la forma de una compulsión sensorial como la representada por una sed patológica y obsesiva de goces sensuales, capaz de adoptar todas las variantes posibles, e intuiciones primitivas que se convierten en una auténtica tortura para el afectado y los que le rodean. Este está siempre olfateando en los demás o esperando de ellos toda suerte de cosas desagradables y embarazosas y toda clase de insolencias, desaires o vilezas, la mayor parte de las veces representadas por esas verdades a medias que más adecuadas resultan para sembrar la peor especie de malentendidos. El intenso influjo ejercido por los contenidos inconscientes antagónicos tiene como ineludible corolario que la persona quebrante a menudo la regla racional consciente, aferrándose llamativamente a coincidencias que, sea por generalmente intensas sensaciones, sea por encerrar para ella un significado inconsciente, ejercen sobre ella un influjo irresistible. La sensación. En la actitud extravertida, la sensación está condicionada principalmente por el objeto. La sensación como percepción sensorial que es, depende naturalmente del objeto. No menos naturalmente, sin embargo, depende también del sujeto, motivo por el que se da a sí mismo una sensación subjetiva de naturaleza completamente distinta de la objetiva. En la actitud extravertida, el porcentaje subjetivo de la sensación, en la medida en que su empleo consciente entra en consideración, está inhibido o reprimido. Como función irracional, la sensación está también relativamente reprimida cuando el pensamiento o el sentimiento ocupan el primer lugar jerárquico, lo que significa que aquella solo operará de forma consciente en la medida en que la actitud consciente y judicativa permita que las eventuales percepciones devengan contenidos conscientes, es decir, en la medida en que tome nota de ellas. Como es natural, la función sensorial en el sentido riguroso de este término es absoluta. Vemos y oímos, por ejemplo, todo lo que fisiológicamente sea visible y audible para nosotros. Pero no todo ello alcanza ese umbral que debe poseer una percepción para que nos apercibamos también de ella. Esta situación se ve alterada cuando ninguna otra función discute a la sensación su posición de preeminencia. En este caso nada es excluido de la sensación objetiva
ni reprimido en ella, a excepción del porcentaje subjetivo ya mencionado. La sensación está con preferencia determinada por el objeto, y los objetos causantes de las sensaciones más intensas son decisivos para la psicología del individuo, lo cual tiene como resultado una pronunciada ligazón sensorial a los objetos. La sensación es, por ello, una función vital equipada con un intensísimo instinto vital. Los objetos tienen valor en la medida en que generan sensaciones, y son también, en cuanto a ello es posible, por medio de estas últimas, incorporados por entero a la conciencia, tanto si se ajustan a los dictados del juicio racional como si no. El criterio de su valor viene en exclusiva dado por la intensidad de la sensación producida por sus propiedades objetivas, con el resultado de que todos los procesos objetivos en general capaces de suscitar sensaciones hacen aparición en la conciencia. En la actitud extravertida, sin embargo, los únicos en suscitar sensaciones son objetos o procesos concretos y perceptibles sensorialmente, y todavía más en exclusiva aquellos que todo el mundo percibiría como concretos en todo lugar y circunstancia, por lo que la orientación del individuo pasa aquí a depender de una facticidad puramente sensorial. Las funciones judicativas quedan por debajo de la realidad concreta de la sensación y poseen por ello el carácter de las funciones menos diferenciadas, mostrando pues una cierta negatividad acompañada de rasgos infantiles y arcaicos. Como es natural, la más afectada aquí por la represión es la función opuesta a la sensación, la percepción inconsciente o intuición. El tipo sensorial extravertido. No hay ningún otro tipo humano que pueda compararse por su realismo con el tipo sensorial extravertido. Su sentido de los hechos objetivos está en él extraordinariamente desarrollado. Su vida es una acumulación de experiencias reales con objetos concretos, y cuanto más pronunciadas estén en él las características de su tipo, menos uso hace de su experiencia. Sus vivencias no tienen en ciertos casos nada que ver con eso que recibe el nombre de experiencia. Las sensaciones que experimenta le sirven a lo sumo como un indicador de caminos con el que llegar a otras sensaciones, y todas las novedades que ingresan en el círculo de sus intereses han sido adquiridas por la vía de la sensación y han de servir a este mismo fin. Quien se incline a calificar de muy racional un sentido muy desarrollado de la pura facticidad, alabará a estas personas como modelos de racionalidad. En realidad no lo son en absoluto, ya que están igual de sometidas a las sensaciones que les suscitan los acontecimientos irracionales y casuales que a las que les suscitan los racionales. Un tipo como este, a lo que parece de ordinario encarnado en varones, no piensa, como es natural, estar dominado por sus sensaciones. Esbozando una sonrisa irónica, considerará del todo desajustada esta descripción de su experiencia, porque para él la sensación es una manifestación vital concreta, la vida misma vivida en toda su plenitud. Su objetivo es el goce concreto, al igual que el de su moralidad, porque el goce verdadero tiene su particular moral, sus particulares mesuras y reglamentación, y sus especiales ocasiones para el altruismo y la abnegación. Un representante de este tipo no solo no está obligado de ninguna manera a ser un bruto esclavizado por su sensualidad, sino que su sensibilidad puede haberse desarrollado hasta acrisolarse en una matizadísima pureza estética, sin que para ello haya tenido nunca que serle infiel al principio de la concreción de sus sensaciones, ni aun en sus más abstractas experiencias. El Sibarita, que es la obra de Wulffen, introduce a sus lectores en el disfrute, sin miramientos de los placeres de la vida. Constituye la confesión más descarada de un tipo como este, y desde este punto de vista el libro me parece más que digno de leerse. A niveles ya no tan exquisitos,
Este tipo es el hombre de las realidades visibles y tangibles, de talante poco inclinado a la reflexión y ajeno a afanes de dominación. Su meta es siempre la misma: paladear sensorialmente los objetos, tener sensaciones y gozar siempre que ello sea posible. Como persona no tiene nada de desagradable, al contrario, su capacidad de goce, unas veces como alegre compañero de correrías y otras como esteta de refinados gustos, suele ser refrescante y dinamizadora. En el primer caso, los grandes problemas de la vida dependen de lo mejor o peor que salga la comida del mediodía, y en el segundo forman parte del buen gusto. Con que él tenga garantizadas sus sensaciones, a su juicio está dicho y hecho todo lo esencial. Las cosas no pueden ser más que concretas y reales. Toda presunción a la vera de esta idea, o que vaya más allá de ella, se admite únicamente si refuerza la sensación, lo que en absoluto implica que tenga que hacerlo de una forma agradable, porque este tipo está muy lejos de ser un vulgar libertino. La que busca es siempre la sensación más intensa, que en su caso particular no puede venir más que de afuera. Lo que viene de dentro le parece enfermizo y sospechoso. Sus ideas y sentimientos, en la medida en que los tenga, los reduce siempre a bases objetivas, es decir, a influjos provenientes del objeto, trayéndole sin cuidado si al hacerlo está a la vez violando o no las reglas más elementales de la lógica. En cuanto vuelve a la realidad tangible, respira otra vez a sus anchas. A este respecto, su credulidad es sorprendente. Sin el menor escrúpulo explicará un síntoma psicogénico, como debido a un descenso del nivel barométrico, y la existencia de un conflicto psíquico le parecerá, por el contrario, una ensoñación anómala. Es indudable que ama a causa de la atracción que el objeto amoroso ejerce sobre sus sentidos. De ser normal, está llamativamente bien acomodado a la realidad, y digo llamativamente, por ser esta en su caso una circunstancia que resulta siempre bien visible. Su ideal son los hechos positivos. A este respecto su consideración es máxima. No tiene ideales constituidos por ideas, y por eso tampoco ningún motivo para comportarse de una manera desajustada a la realidad tal cual ésta es efectivamente, cosa que ponen de manifiesto todos los detalles externos de su vida. Viste bien y de forma ajustada a las circunstancias. En su casa se sirven buenas viandas y se beben buenos vinos, y de ambos se disfruta sentado en cómodos muebles, o por lo menos en un ambiente que da claramente a entender que sus refinados gustos le autorizan a exigir unas cuantas cosas a sus invitados. A esto llegaré incluso a convencerlos de que la elegancia bien merece ciertos sacrificios. Pero cuanto más predomine la sensación, haciendo que el sujeto sensitivo desaparezca detrás de ella, tanto más desagradable se vuelve este tipo, que acaba convirtiéndose en un vulgar licencioso o en un esteta refinado y sin escrúpulos. Todo lo que el objeto pasa entonces a tener de indispensable para él, pasa también a tenerlo de poco valioso como una realidad que existe en sí y por sí. Ya no es más que un pretexto para poder tener sensaciones al que se explota y esquilma sin miramientos. La ligación con el objeto es llevada al límite, pero con eso mismo se obliga también a lo inconsciente a abandonar su papel compensatorio y pasarse a la oposición abierta. Las intuiciones reprimidas se hacen sentir ante todo como proyecciones sobre el objeto, de pronto convertido en un motivo para las sospechas más peregrinas. Y si el objeto es sexual, se es pasto lo mismo de celos imaginarios que de estados de ansiedad. En casos graves se desarrollan fobias de toda clase, y en especial síntomas obsesivos. Los contenidos patológicos presentan un carácter notablemente irreal y con frecuencia parecen teñidos de un colorido moral y religioso. A menudo germinan una puntillosidad sofística, una moralidad ridícula y escrupulosa y una religiosidad primitiva, supersticiosa y mágica, basada en rituales abstrusos. Todas estas cosas nacen en las funciones reprimidas y menos diferenciadas, cuya oposición a la conciencia es en estos casos rotunda y cuyas manifestaciones son tanto más llamativas porque parecen basarse en supuestos del todo absurdos y por completo contrarios al sentido consciente de la realidad.
Toda la cultura del sentir y del pensar aparece retorcida en esta segunda personalidad, en un primitivismo enfermizo. La razón es pura sofistería que polemiza por sutilezas, la moral, vacua moralina y patente fariseísmo, la religión, absurda superstición, la intuición, ese nobilísimo don del hombre, simple sutileza personal, un meter las narices en todas partes que en vez de apuntar a vastos horizontes, repara en toda pequeñez y menudencia humana. El específico carácter obsesivo de los síntomas neuróticos constituye el contrapunto inconsciente al desenfado moral consciente de una actitud puramente sensorial, que desde la óptica del juicio racional se limita a aceptar los hechos tal como vienen sin operar ninguna selección entre ellos. Aunque esa falta de prejuicios de tipo sensorial de ningún modo signifique que para él no existen ya en absoluto ni leyes ni barreras, en su caso el juicio queda incapacitado para ejercer esa labor esencial que consiste en señalar unos límites. El juicio racional, sin embargo, es un imperativo consciente, al que el tipo racional parece sujetarse de buen grado, pero que en el caso del tipo sensorial se abate sobre él desde lo inconsciente. Además, la ligazón al objeto del tipo racional, a causa precisamente de la existencia de un juicio, nunca tiene el significado de esa relación incondicional que el tipo sensorial mantiene con sus objetos. Por ello, si la actitud de este último se vuelve anormalmente parcial, este tipo corre el peligro de verse dominado por su inconsciente, en la misma medida en que lo está conscientemente por el objeto. Y si cae presa de una neurosis, se vuelve también mucho más difícil tratarlo con medios racionales, porque las funciones a que apela el médico están en él relativamente indiferenciadas y resultan por ello muy poco o nada fiables. Muy a menudo hay que recurrir a presiones emocionales para conseguir que se eleve a un grado mínimo de conciencia. La intuición. La intuición, como función de la percepción inconsciente, está en la actitud extravertida dirigida por entero a objetos externos. Como la intuición es en lo principal un proceso inconsciente, captar conscientemente su esencia resulta extraordinariamente difícil. En la conciencia, la función intuitiva está representada por una actitud de relativa expectación, a la vez observadora y escudriñadora, en la que sólo el resultado final es capaz de decir cuánto es lo que se ha introducido en el objeto al observarlo, y cuánto lo que de hecho había objetivamente en él. Igual que no era antes la sensación de corresponderle a ella el primado, un simple proceso reactivo sin significado para el objeto, sino un acto que se adueñaba de él y lo moldeaba. Tampoco la intuición es ahora una simple percepción, ni un mero limitarse a observar, sino un proceso activo y creativo que mete en el objeto el mismo número de cosas que saca de él. Y como la imagen así, extraída, la saca este proceso inconscientemente, crea también un efecto inconsciente en el objeto. De entrada, sin embargo, lo transmitido por la intuición no son más que imágenes o semblanzas de relaciones y situaciones que con otras funciones no sería posible obtener, o solo sería posible hacerlo después de muchos rodeos. Esas imágenes poseen el valor de conocimientos definidos que influyen decisivamente en los actos en la medida en que la intuición tenga prioridad, caso en el que la adaptación psíquica se basa casi en exclusiva en intuiciones. Pensamiento, sentimiento y sensación están relativamente reprimidos, siendo la sensación la más afectada en este caso por la represión, por ser ella la función sensorial consciente que más viene a estorbar la intuición. La sensación perturba la visión pura, imparcial e ingenua, con inoportunos estímulos sensoriales que reorientan la mirada hacia superficies físicas, y por tanto hacia esas mismas cosas a cuyo trasfondo busca la intuición llegar. Como esta última está en la actitud extravertida, preferentemente dirigida al objeto, en propiedad se asemeja mucho a la sensación,
porque la actitud expectante hacia objetos externos puede servirse casi con la misma probabilidad de la sensación. Pero para que la intuición pueda operar, la sensación tiene en gran medida que ser suprimida. Por sensación entiendo en este caso la impresión sensorial simple y directa en lo que ésta tiene de dato fisiológico y psíquico de límites bien definidos. Considero preciso dar de ella esta definición expresa de entrada, porque cada vez que se pregunte a un intuitivo por qué cosa se deja orientar, lo normal será que hable de realidades en la práctica casi indistinguibles de impresiones sensoriales y que se sirva a sí mismo de la palabra sensación en un sinfín de oportunidades. Esas sensaciones que dice tener son reales, pero en lugar de dejarse guiar propiamente por ellas, lo que hace es utilizarlas como nada más que un simple punto de apoyo para sus intuiciones. La selección de esas sensaciones se opera desde presupuestos inconscientes. La más valorada no es la sensación fisiológicamente más intensa, sino cualquier otra sensación distinta cuyo valor haya sido particularmente destacado por la actitud inconsciente del intuitivo, que de este modo pasa a convertirse en la más importante y aparece en su conciencia como si no fuera más que una simple sensación, algo que en realidad está muy lejos de ser. Igual que la sensación de la actitud extravertida, trataba de alcanzar el máximo grado de realidad al ser ello lo único que transmitía la impresión de estar viviendo la vida en toda su plenitud. La intuición aspira a captar las posibilidades de más vasto alcance por ser, contemplando éstas, cómo mejor se satisfacen los presentimientos. La intuición busca descubrir posibilidades en los hechos objetivos, por lo que de no ser ella más que una función subordinada, es decir, de no corresponderle el primado sobre las demás, es también el medio auxiliar que automáticamente se activa cuando ninguna otra función es capaz de divisar la salida a una situación sin esperanza. Si por el contrario es ella la que tiene prioridad, entonces todas las situaciones cotidianas de la vida ofrecen la apariencia de ser habitaciones cerradas a cal y canto, en las que la intuición tiene que abrir una puerta, en una búsqueda ininterrumpida de nuevas salidas y direcciones que ofrecer a la vida externa. A la actitud intuitiva, toda situación vital se le convierte en brevísimo plazo en una cárcel y una cadena opresiva que urge una solución. Los objetos dan por un tiempo la sensación de poseer un valor de tintes casi hiperbólicos, especialmente si con ellos se ha de remediar un problema, hallar una vía de escape o descubrirse nuevas posibilidades. Pero apenas han cumplido su función de escalón o de puente, parecen no poseer ya ningún otro valor, y son abandonados como si de apéndices gravosos se tratase. Los hechos no valen para nada más que abrir un acceso a otras posibilidades que los trasciendan y permitan que el sujeto pueda desembarazarse de ellos. Toda nueva posibilidad en aparecer supone una atracción irresistible, a la que la intuición no puede sustraerse y en cuyo altar inmola todo lo demás. El tipo intuitivo extravertido. Donde la intuición predomina, se observa una psicología específica e inequívoca. Como la intuición se orienta por los objetos, se advierte una fuerte dependencia de situaciones externas, solo que del todo distinta de la que caracterizaba al tipo sensorial. Al intuitivo jamás se lo encontrará donde tenga que ir a buscarse los valores por todos aceptados, sino donde moren las posibilidades. Su olfato es muy fino para todo lo que se halla en statu nascendi y preñado de futuro. En realidades estables con un pasado venerable tras ellas, de fundamentos sólidos y valor por todos reconocido, aunque limitado, se saldrá siempre en vano en su búsqueda. Como siempre está al acecho de posibilidades nuevas, lo establecido amenaza con estrangularlo. Hace suyos objetos y caminos novedosos con gran intensidad, y en ocasiones desbordando entusiasmo, pero solo para abandonarlos a sangre fría,
sin asomo de piedad y en apariencia sin guardar siquiera memoria de ellos, tan pronto como ha explorado sus límites y éstos no le permiten presagiar ninguna otra evolución futura de interés. Mientras subsista una posibilidad, el intuitivo está ligado a ella con el poder de la fatalidad, como si su vida entera se agotase en la nueva situación. Al observársele, tiene uno la impresión, que él mismo también comparte, de que se halla ante la oportunidad de su vida, en una encrucijada frente a la cual ya no es capaz de sentir ni de pensar en nada más. Por muy razonable y conveniente que pueda parecer no cambiar las cosas, por poco sólido que pueda dar la sensación de ser todo argumento que no aconseje hacerlo así, nada podrá impedir que un día observe la misma situación, que hasta entonces había saludado como su liberación y salvación como una cárcel, y le depare el tratamiento correspondiente. Ni razones ni sentimientos pueden detenerle ni hacerle desistir de una nueva posibilidad. Ni siquiera aunque ésta vaya en determinadas circunstancias a contracorriente de las convicciones que ha abrazado hasta la fecha. Pensamiento y sentimiento, los componentes indispensables de una convicción, son en él funciones poco diferenciadas, incapaces de desequilibrar verdaderamente la balanza en una u otra dirección, y por ello inaptas para oponer una resistencia duradera a la fuerza de su intuición. Y sin embargo, estas son también las únicas funciones capaces de compensar eficazmente el primado de la intuición, al ser ellas quienes proporcionan al intuitivo el juicio de que su tipo está del todo privado. La moral del intuitivo no es ni intelectual ni sentimental. Él tiene su propia moral, que no es otra que la de ser leal a sus intuiciones y someterse de buen grado a su dictado. Poca es la consideración que le merece la felicidad de los que le rodean. Su bienestar físico constituye para él un argumento tan poco sólido como el suyo propio. Igual de escasa es la consideración que muestra por las convicciones y usos y costumbres de su entorno, por lo que no es raro que se le tenga por un aventurero inmoral y sin escrúpulos. Como su intuición se ocupa de objetos externos y ventea posibilidades también externas, abraza con gusto profesiones que le permitan desplegar sus capacidades en todas las direcciones posibles. Muchos comerciantes, empresarios, especuladores, operadores de bolsa, políticos, etc., pertenecen a este tipo, y aún más frecuentemente que entre varones parece darse entre mujeres. Caso en el que sus habilidades intuitivas se manifiestan mucho menos profesional que socialmente. Este tipo de mujeres saben sacarles partido a todas las coyunturas sociales, establecer todo tipo de lazos en sociedad e identificar a los varones más prometedores para a continuación volver a abandonarlo todo en cuanto ha divisado una oportunidad nueva. Cae por su propio peso que un tipo como este reviste una inusitada importancia tanto económica como culturalmente. Siendo de buen natural, es decir, al no pecar en exceso de egoísta, puede reunir méritos nada comunes como iniciador o cuando menos como promotor de toda clase de iniciativas. Es un defensor natural de todas las minorías que tengan un futuro, y dado que cuando sus intereses giran menos en torno a las cosas que en torno a las personas, adivina en estas la presencia de determinadas capacidades y potencialidades, es muy posible que algunas de ellas acaben debiéndole su carrera. Nadie le supera a la hora de infundir ánimos a los que le rodean o insuflarles entusiasmo por una nueva causa, aunque bien puede suceder que a los 2 días él sea el primero en abandonarla. Cuanto más fuerte es su intuición, tanto más fusiona su subjetividad con la posibilidad que ha entrevisto. Le trasvasa todo su brío, defiende ante el público sus bondades con verbo sugestivo y todo el fuego de su convencimiento, poco menos que encarnándola, y no está haciendo teatro, sino abrazando el que en ese instante es su destino. Esta actitud se enfrenta a graves peligros específicos, porque con demasiada facilidad el intuitivo dispersa su energía comunicándose a las personas y cosas, y propagando a su alrededor una abundancia de vida que no él, sino los demás, viven en su lugar. Con solo que fuera capaz de hacer un alto
cosecharía los frutos de su labor. Pero su natural está siempre urgiéndole a apresurarse en pos de la última posibilidad que haya aparecido, abandonando las tierras que acababa de sembrar, con lo que son otros los que consuman en ellas las tareas de la recolección. Al final se va con las manos vacías, y de permitir que las cosas lleguen a ese extremo, se granjea también la oposición de su inconsciente, que muestra un cierto parecido con el del tipo sensorial. Pensamiento y sentimiento están relativamente reprimidos y engendran en lo inconsciente pensamientos y sentimientos infantiles y arcaicos similares a los del tipo opuesto. Unos y otros salen asimismo a la luz en forma de intensas proyecciones, y son igual de absurdos que los del tipo sensorial, aunque careciendo, a mi parecer, de su carácter mítico, la mayoría de las veces tienen que ver con cosas concretas y a medias reales, como sospechas sexuales y presentimientos relacionados con cuestiones financieras y de otra naturaleza, tales como, por ejemplo, presagios de enfermedades. Estas diferencias parecen deberse a la represión de las sensaciones reales, las cuales se hacen por regla general. También notar cuando el intuitivo se encapricha repentinamente de una mujer del todo inconveniente para él, o de un varón del todo inconveniente para ella, si se trata de una mujer, a consecuencia de haber rozado esa persona la esfera arcaica de sus sensaciones, suscitándose así entre ellos una ligazón compulsiva, inconsciente, que casi nunca tiene un final feliz. Un caso como este es ya un síntoma compulsivo, un fenómeno del todo característico también de este tipo, que reclama una libertad y ausencia de ataduras similares a las del tipo sensorial, negándose como él a subordinar sus decisiones a juicio racional alguno y haciéndolas en su lugar dependientes en exclusiva de la percepción de posibilidades casuales. El intuitivo se libera así de los límites puestos por la razón, pero solo para convertirse en víctima en los casos de neurosis, de compulsiones inconscientes, sofistería, sutilezas y una ligazón compulsiva a la sensación generada por el objeto. Conscientemente, sensación y objeto, sentidos son víctimas de un trato que denota una radical soberbia y desconsideración. El intuitivo de ningún modo piensa ser superior ni estar siendo desconsiderado, simplemente carece de ojos para ese objeto que todo el mundo puede ver, atropellándolo en términos parecidos a como lo atropellaba también el tipo sensorial, al ser incapaz de reconocerle un alma. Luego el objeto se cobra su venganza en forma de obsesiones hipocondríacas, fobias y todo tipo de sensaciones físicas absurdas. Resumen de los tipos irracionales. Llamo irracionales a los dos tipos anteriores por el motivo, ya mencionado, de que sus acciones y omisiones no se basan en juicios de la razón, sino en la radical intensidad de su percepción. Éstas se dirigen exclusiva a los hechos en su simple sucederse, sin sujetar a ninguna selección mediante un juicio. En este sentido disfrutan los dos últimos tipos de una considerable ventaja sobre los judicativos y nombrados en primer lugar. Los hechos objetivos responden a las leyes y a la casualidad, siendo accesibles a la razón en la medida en que se sujeten a una ley, e inaccesibles para ella en la medida en que sean casuales. A la inversa, podría también decirse que nosotros consideramos sujeto a la ley en los hechos lo que así parece estarlo a ojos de nuestra razón, y casual todo aquello en lo que no acertamos a descubrir regularidad alguna. El postulado de una regularidad universal es un postulado de nuestra razón, pero única y exclusivamente de ella, sin serlo en ningún modo de nuestras funciones perceptivas. Y como éstas nunca se basan en el principio de la razón y de su postulado, son irracionales en su misma esencia, siendo esta la razón por la que también yo las considero irracionales por naturaleza. Pero sería del todo inexacto concebir a estos tipos como irracionales,
a cuenta de que ambos subordinan el juicio a la percepción. Lo que en verdad son es empíricos en sumo grado. Se basan en exclusiva en la experiencia, tan exclusivamente incluso como para que sus juicios no puedan la mayoría de las veces seguir el ritmo de sus experiencias. Pero las funciones judicativas siguen pese a todo estando ahí. Todo lo que ocurre es que viven una vida en gran parte inconsciente, y en la medida en que lo inconsciente, pese a estar separado del sujeto consciente, sale una y otra vez a la luz, en la vida de los tipos irracionales se dejan también sentir juicios y elecciones llamativos en forma de lo que parece puro bizantinismo, crítica insensible y una selección en apariencia deliberada de personas y situaciones. Estos rasgos presentan un carácter infantil o aún primitivo, a veces llaman la atención por su ingenuidad y otras por su desconsideración, rudeza y violencia. Una mente racional es fácil que reciba la impresión de que el verdadero carácter de estas personas sería racionalista y calculador en el peor sentido de la palabra. Pero este juicio solo sería válido para su inconsciente, no para su psicología consciente, orientada por entero según sus percepciones y del todo inaprehensible para el juicio racional a cuenta de su naturaleza irracional. A una persona racional puede incluso parecerle que una tal acumulación de casualidades no merece en absoluto el nombre de psicología. De ese juicio desdeñoso se desquita a la persona irracional con la impresión que le causa a su vez a ella el tipo racional, pero no es otra que la de hallarse frente a un individuo que en apariencia solo vive a medias y cuya única meta en la vida parece ser la de poner grilletes racionales a todas las cosas vivas y estrangularlas con sus juicios. Estoy hablando, como es natural, de casos extremos, pero que no por eso dejarían de existir. Desde la perspectiva del tipo racional, el irracional, cuando éste es juzgado a partir de las cosas que le pasan, parece un racionalista de segunda categoría. Pero es que en la vida de este último, lo accidental no son las casualidades, en lo que a estas respecta al maestro es él, sino los juicios y propósitos racionales. Al tipo racional una cosa así le parece poco menos que inconcebible, pero no más inconcebible de lo que al tipo irracional le resulta a su vez encontrarse con alguien que pone las ideas racionales por delante de la vida y de los hechos reales, algo que a él se le antoja poco menos que increíble. Y por lo general no tiene ningún sentido que se haga un esfuerzo por tener con él una discusión sobre cuestiones de principio a este respecto, porque un entendimiento racional sobre ellas le resulta tan desconocido o incluso tan antipático como impensable le parecería a un tipo racional suscribir un contrato que no previene deberes y obligaciones para ambas partes. Este punto nos lleva al problema de las relaciones psíquicas entre los representantes de tipos diferentes. La relación psíquica recibe en la más reciente psiquiatría el nombre de rapport, tomado del vocabulario de la escuela de hipnotistas francesa. El rapport consiste ante todo en un sentimiento de acuerdo con independencia de las diferencias que se reconoce existentes. El mero hecho de que se reconozca la existencia de dichas diferencias, con solo que tenga lugar por ambas partes, es ya un rapport, un sentimiento de acuerdo. Si cobramos una mayor conciencia de este sentimiento en un caso dado, descubrimos que no se trata solo de un simple sentimiento en su esencia inaccesible a todo ulterior análisis, sino también de una intuición o de un contenido cognoscitivo que representa el punto de acuerdo de una forma conceptual. Esta representación racional tiene validez para el tipo racional, pero no para el irracional, porque su rapport no se basa en absoluto en un juicio, sino en el paralelismo de lo sucedido, de la realidad viva en general. Su sentimiento de acuerdo consiste en la percepción conjunta de una sensación o intuición. El tipo racional diría que su rapport con el irracional obedece a la pura casualidad.
el que las situaciones objetivas, proseguiría diciendo, hayan venido por azar a concordar, explica que se haya producido algo así como una relación humana. Pero a partir de aquí nadie podría predecir cuáles serían su validez o duración. Para el tipo racional suele ser motivo de pesar la idea de que la relación solo pervivirá mientras las circunstancias externas coincidan por azar. Pero este hecho, que para él tendría bastante de feo, es justamente en lo que el tipo irracional piensa que radica lo verdaderamente bonito de las relaciones humanas. Y como resultado de ello, cada uno de ellos ve al otro como un ser incapaz de relacionarse, como una persona en la que no cabe confiar y con la que no sería en absoluto posible entenderse. A un resultado como este, ciertamente solo se llega si uno mismo hace un esfuerzo sincero por aclararse la verdadera naturaleza de sus relaciones con el prójimo. Tamaños escrúpulos psicológicos no abundan en exceso, y por eso mismo es frecuente que incluso entre dos personas con puntos de vista del todo incompatibles entre sí, tenga lugar un rapport de la siguiente manera. La primera de ellas presupone, a raíz de una proyección tácita, que la otra opina lo mismo que ella en cuestiones esenciales, y ésta adivina o percibe una coincidencia objetiva de la que la primera no tiene, sin embargo, vislumbre consciente alguna, y cuya existencia negaría también ipso facto, tan ipso facto como la segunda negaría a su vez que la relación entre ambas esté basada en una coincidencia de opiniones a todo el que así se lo sugiriese. Los rapports de este tipo son los más habituales, descansan sobre una proyección mutua, fuente luego de todo tipo de malentendidos. La relación psíquica está siempre regulada en la actitud extravertida por factores objetivos y circunstancias externas. Lo que una persona es dentro de ella misma jamás reviste una importancia decisiva. Para nuestra cultura actual, la actitud extravertida hacia el problema de las relaciones humanas es en principio la determinante. El principio introvertido, como es natural, también existe, pero es visto como una excepción y tiene que apelar a la tolerancia de sus contemporáneos. El tipo introvertido. La actitud general de la conciencia. Como he explicado ya en la introducción, el tipo introvertido se distingue del extravertido por orientarse preferentemente por factores subjetivos, en lugar de, como este, por el objeto y los datos objetivos. En el apartado mencionado indicaba, entre otras cosas, que el introvertido interponía entre la percepción del objeto y sus propios actos una visión subjetiva que impedía que éstos asumieran un carácter acorde con los datos objetivos. Como es natural, es este un caso especial, que mencionaba únicamente a título de ejemplo y cuya finalidad no era más que ilustrativa. Llegados aquí, es obvio que estamos obligados a servirnos de formulaciones más generales. La conciencia introvertida registra también, como no podía ser menos, los hechos externos, pero selecciona la determinante subjetiva como la decisiva. Por ello, este tipo se guía por ese factor que constituye en la percepción y el conocimiento la disposición subjetiva que responde al estímulo sensorial. Dos personas diferentes, por ejemplo, pueden ver un mismo objeto, pero nunca de modo que las dos imágenes así obtenidas sean absolutamente idénticas. Prescindiendo ahora por entero de la distinta agudeza de sus órganos sensoriales y de la ecuación personal, se dan con frecuencia diferencias de grado calado, tanto en la forma en que la imagen percibida es psíquicamente asimilada como en el grado de dicha asimilación. Pero mientras que el tipo extravertido apela con preferencia a lo que recibe del objeto, el introvertido se apoya con preferencia en lo que la impresión externa lleva a constelarse en el sujeto, tratándose de una percepción concreta. Esas diferencias pueden ser, como es natural, muy leves, pero en la economía psicológica como un todo se hacen notar en grandísima medida, en concreto en forma de una reserva del yo. Adelantándome desde ahora mismo a los acontecimientos, debo decir que esa forma de entender esta actitud que,
siguiendo a Weininger, se complace en adjudicarle epítetos como los del filáutica, autoerótica, egocéntrica, subjetivista o egoísta, me parece estar incurriendo en un error de principio, tanto en su intelección como en su apreciación de la misma. Todos esos adjetivos no son más que un reflejo de los prejuicios que la actitud extravertida abriga frente a la naturaleza introvertida. Nunca hay que olvidar que percepción y conocimiento, además de ser objetivos, están siempre, cosa que la forma extravertida de ver las cosas olvida demasiado a menudo, subjetivamente condicionados. El mundo no solo existe en sí y por sí, sino también tal y como a mí se me manifiesta. Es más, en rigor, carecemos de todo criterio al que recurrir a fin de valorar un mundo que no fuera asimilable por el sujeto. Si pasáramos por alto el factor subjetivo, la posibilidad de un conocimiento absoluto, ya no admitiría dudas y estaríamos otra vez siguiendo la senda de ese positivismo vacío y chato que afeó el paso al nuevo siglo y con ella la de esa inmodestia intelectual que constituye el preludio de toda insensibilidad y una violencia no menos arrogante y obtusa. Otorgando un valor desproporcionado a la capacidad de conocer las cosas objetivamente, reprimimos la importancia del factor subjetivo, la importancia del sujeto en cuanto tal. ¿Y qué es el sujeto? El sujeto es el hombre, el sujeto somos nosotros. Solo un enfermo se olvidaría de que el conocimiento implica un sujeto y de que no puede haber conocimiento ni por tanto ningún mundo ante nosotros allí donde no haya alguien que diga conozco, expresando así a la vez con esa misma aserción la limitación subjetiva que afecta a todo conocimiento. Otro tanto vale para todas las funciones psíquicas, implican un sujeto con la misma necesidad que reclaman un objeto. Desde nuestra actual apreciación extravertida de las cosas, lo normal es que el adjetivo subjetivo suena a veces poco menos que como un reproche, y que si esta misma palabra hace aparición en la construcción meramente subjetivo, pase directamente a convertirse en una arma peligrosa con la que agredir a todos los no suficientemente persuadidos de la incondicional superioridad del objeto. De ahí que debamos tener muy claro lo que con ella quiere significarse en estas páginas. Con la expresión factor subjetivo designo esa acción o reacción psicológica que se fusiona con el efecto operado por el objeto en un hecho psíquico nuevo. En la medida en que ese factor ha venido manteniéndose en gran medida idéntico a sí mismo, desde tiempo inmemorial en todos los pueblos del orbe, como consecuencia de que las percepciones y cogniciones elementales hayan sido y continúen siendo, digámoslo así, las mismas en todo tiempo y lugar, es una realidad cuyos fundamentos son tan sólidos como los del objeto externo. Si no lo fuera, ni tan siquiera cabría hablar de una realidad permanente y en lo esencial invariable, y todo entendimiento de lo transmitido por la tradición sería imposible. En dicha medida, por tanto, el factor subjetivo es un dato tan absolutamente innegable como la extensión física del océano o el radio de la Tierra, y en esa misma medida debe reconocérsele una dignidad idéntica a la de todas esas magnitudes que, al poseer un radio universal de acción, nunca, de ningún modo, cabe excluir de los cálculos. Es la otra ley cósmica, y quien se basa en ella lo hace sobre un fundamento no menos seguro ni menos duradero o válido que el de quien apela en su lugar al objeto. Pero al igual que los objetos y los datos objetivos, sujetos, como están a la caducidad y el azar, no pueden permanecer jamás siempre idénticos a sí mismos. El factor subjetivo está también sometido a alteraciones y azares individuales. Y de este modo, su valor es también meramente relativo.
El desarrollo desproporcionado del punto de vista introvertido en la conciencia, en efecto, no conduce a un uso mejor o más válido del factor subjetivo, sino a una subjetivización artificial de aquella, una subjetivización a la que ya no puede ahorrársele el reproche de meramente subjetiva, y que de producirse encuentra su antídoto desubjetivizador en una actitud exageradamente extravertida, para la que Weininger reserva merecidamente el apelativo de misáutica. Pero como la actitud introvertida se basa en una condición universal, realísima y absolutamente necesaria de la adaptación psicológica, apelativos como filáutica, egocéntrica y similares son en cambio inapropiados y merecedores de reproche en su caso, porque con ellos está dándose alas al prejuicio de lo único de que aquí se estaría hablando es de nuestro queridísimo ego. Ninguna hipótesis estaría aquí más desencaminada que esta, pero es muy frecuente encontrarse con ella cuando se analiza los juicios que el extravertido pronuncia sobre el introvertido. Este error de ninguna manera quisiera yo cargárselo a la cuenta de este o aquel extravertido concretos, sino más bien de la forma extravertida de ver las cosas reinante en la actualidad, que lejos de circunscribirse al tipo extravertido en exclusiva, es defendida también por el tipo opuesto, muy en detrimento de sus intereses. A este último tipo puede incluso hacérsele con razón el reproche de que actuando de ese modo está conduciéndose deslealmente hacia su propia naturaleza, cosa que en ningún caso cabría recriminar a su opuesto. La actitud introvertida se orienta normalmente por la estructura psíquica que le ha sido conferida por herencia, una magnitud que es inherente al sujeto, pero a la que en ningún caso ha de considerarse como sin más idéntica al yo de éste, cosa que sí estarían haciendo los apelativos más arriba mencionados, porque como tal estructura es anterior a todo desarrollo de un yo. Los límites del sujeto en verdad subyacente, es decir, de sí mismo, son mucho más amplios que los del yo, porque a diferencia de éste, que en lo esencial no es más que el centro de la conciencia, el sí mismo comprende también lo inconsciente. Si el yo fuera idéntico al sí mismo, no habría forma humana de explicar a qué es debido que en sueños podamos a veces hacer aparición bajo aspectos completamente distintos y con significados del todo diferentes. Pero una de las peculiaridades características del introvertido consiste justamente en esa identificación, siguiendo en no menor medida sus propias tendencias que los prejuicios generales. El introvertido confunde su yo con su sí mismo, y lo eleva a la categoría de único sujeto del proceso psíquico, incurriendo así en esa mórbida y ya mencionada subjetivización de su conciencia que lo enajena del objeto. La estructura psíquica es eso que Semón y yo hemos llamado respectivamente NEME o inconsciente colectivo. El sí mismo individual es una porción, extracto o representante de un patrón del proceso psíquico que está presente en todas partes, en todos los seres vivos, con las variaciones correspondientes, y que reaparece de modo innato en todos y cada uno de los individuos. Al patrón innato de comportamiento viene llamándosele instinto desde muy antiguo, y al patrón o esquema de aprehensión psíquica del objeto yo he propuesto que se le llame arquetipo. Lo que hay que entender por instinto, estoy autorizado a darlo por sabido. Con los arquetipos la cosa cambia. Lo que entiendo por este término coincide con lo que, apoyándome en la obra de Jacob Burckhardt, he llamado imagen primigenia. El arquetipo es una fórmula simbólica que entra en funcionamiento siempre que, o bien,
no hay aún presente ningún concepto consciente, o bien tales conceptos no son en absoluto posibles por razones internas o externas. Los contenidos de lo inconsciente colectivo están representados en la conciencia en forma de marcadas tendencias e ideas muy claras sobre las cosas. Lo normal es que el individuo piense que están provocadas por el objeto, lo que constituye una equivocación, porque su verdadero origen hay que buscarlo en la estructura inconsciente de la psique, limitándose el influjo ejercido por el objeto, nada más que a activarlas. Esas tendencias e ideas subjetivas son más poderosas que el influjo objetivo, y al poseer un superior valor psíquico, se superponen a todas las así como al introvertido le resulta inconcebible aceptar que el objeto tenga que ser siempre lo decisivo, para el extravertido supone igualmente todo un enigma entender de qué modo un mero punto de vista subjetivo podría revestir más importancia que la situación objetiva, y sin que nada pueda evitarlo acaba por llegar a la conclusión de que el introvertido no es más que un incurable egoísta o un fanático doctrinario. En los últimos tiempos barajaría la hipótesis de que es víctima de un complejo inconsciente de poder. Es indudable que el mismo introvertido viene a alimentar estos prejuicios del extravertido con su característica forma de expresarse, que con sus afirmaciones categóricas y sus precipitadas generalizaciones dan impresión de descartar la entrada a cualquier otra opinión contraria a la suya. La misma seguridad e inflexibilidad de su juicio subjetivo superpuesto a priori a todo dato objetivo se basta, por lo demás, para transmitir una impresión de acusado egocentrismo. Frente a este reproche, el introvertido suele casi siempre quedarse sin argumentos, porque lo cierto es que lo ignora todo de los supuestos inconscientes, aunque normalmente aceptados por todos, en que se basan sus juicios o sus percepciones subjetivas. Acomodándose a los usos de la época, dirige su búsqueda hacia el exterior, en lugar de escudriñar el trasfondo de su conciencia. Y así además tiene la desgracia de padecer una leve neurosis. Esta es señal de una identidad inconsciente muy avanzada del yo con el sí mismo, con lo que la importancia de éste se ve reducida a cero, y la de aquel incrementada sin mesura. El poder incuestionable y universalmente determinante del factor subjetivo es entonces concentrado a presión en el yo, generándose un afán desmedido de poder y un egocentrismo de tintes absolutamente ridículos. Toda psicología que reduce el ser del hombre al instinto inconsciente de poder tiene en este talante su punto de partida. Muchas de las faltas de buen gusto de Nietzsche, por ejemplo, tienen su razón de ser en esa subjetivización de la conciencia. La actitud de lo inconsciente. El predominio del factor subjetivo en la conciencia implica una infravaloración del factor objetivo. El objeto carece de la importancia que debería en propiedad tener y de desempeñar, como lo hacía en el caso del extravertido. Un papel inflado en exceso pasa en la actitud introvertida a tener demasiado poco que decir. Conforme la conciencia del introvertido se subjetiviza y se concede al yo una importancia que en realidad no tiene, el objeto va siendo puesto a la larga en una situación del todo insostenible. El objeto es una magnitud de incuestionable poder, mientras que el yo es una entidad muy limitada y frágil. Las cosas serían diferentes si el contrapuesto al objeto fuera el sí mismo. Sí mismo y mundo son magnitudes inconmensurables, por lo que una actitud introvertida normal tiene el mismo derecho a existir y la misma validez que una actitud extravertida también normal. Pero si el yo se arroga los derechos de sujeto,
el influjo del objeto pasa de forma natural a experimentar una intensificación inconsciente. Que las cosas han cambiado en esta dirección se advierte en que el objeto y los datos objetivos, pese a los esfuerzos, a veces del todo compulsivos, realizados con el fin de asegurar al yo una posición de preponderancia, empiezan a ejercer un influjo irresistible sobre el individuo, que se demuestra además tanto más invencible para éste desde el momento en que se adueña inconscientemente de él, imponiéndose así de forma incontenible a su conciencia, a resultas de lo deficitario de la relación del yo con el objeto. Quien pretende dominar las cosas no está adaptándose a ellas. Surge en la conciencia una relación compensatoria con él, que se hace sentir en ella en forma de una ligazón al objeto incondicional e imposible de reprimir. Cuanto más afanosamente busca el yo asegurarse toda clase de libertades, cuanto con más ahínco se esfuerza por ser independiente, afirmar su superioridad y quedar exonerado de toda obligación, tanto más esclavo se vuelve de los hechos objetivos. La libertad de espíritu del sujeto queda sujeta por los grilletes de una denigrante dependencia económica. Su independencia de criterio al actuar hinca una y otra vez temblorosa las rodillas frente a la opinión general. Su pretendida superioridad moral se descubre hundida hasta el cuello en un lodazal de relaciones degradantes. Sus afanes de dominación concluyen en una confesión de impotencia que reclama con voz lastimera ser amada. Quien ahora se hace cargo de las relaciones con el objeto es lo inconsciente, que además hace eso mismo del modo que más apropiado resulta para derribar hasta los cimientos las ilusiones de poder y las fantasías de superioridad de la conciencia. El objeto asume dimensiones terroríficas, no obstante, las maniobras conscientes por desprestigiarlo, y a resultas de ello el yo se aplica con todavía mayor vehemencia a la tarea de divorciarse de él y tratar de mantenerlo bajo su control, terminando por fin por rodearse de todo un sistema formal de seguros, como acertadamente lo llama Adler, con los que intenta procurarse al menos una engañosa ilusión de superioridad. Pero con este paso el introvertido se divorcia definitivamente del objeto, consumiendo por entero sus fuerzas en un sistema de medidas defensivas, por un lado, y estériles esfuerzos, por otro, por derrotarlo e imponerse sobre él. Todas esas defensas acaban viéndose sin cesar rebasadas por las irresistibles impresiones que recibe del objeto. Contra su voluntad, éste acaba siempre imponiéndose, desatando en él los afectos más molestos y persistentes y saliendo una y otra vez a su paso. Un enorme trabajo interno es entonces necesario para poder siquiera continuar, y por eso la forma de neurosis típica en este caso es la psicastenia, una patología caracterizada por un lado por una gran sensitividad y por otro por un cansancio crónico y una acusada propensión a agotarse con facilidad. Si se analiza lo inconsciente personal, se observa una gran cantidad de fantasías de poder emparejadas con miedos provocados por objetos poseedores de una animación extraordinaria, de los que el introvertido suele de hecho convertirse fácilmente en víctima. A partir del miedo al objeto, en efecto, se desarrolla una particular forma de cobardía, por la que el sujeto renuncia a hacerse valer o defender sus opiniones por miedo a que el objeto pueda ganar por ello una influencia todavía mayor sobre él. Los afectos intensos de otras personas despiertan sus temores, y el sujeto apenas es capaz de reprimir su miedo a caer sometido al influjo ajeno. Los objetos se revisten a sus ojos de cualidades terroríficas y poderosas que el individuo puede no ser capaz de discernir conscientemente en ellos,
pero que cree percibir por medio de su inconsciente. Como su relación consciente con el objeto está relativamente reprimida, ésta discurre ahora a través de su inconsciente, donde se inviste de cualidades también inconscientes. Dichas cualidades poseen ante todo un carácter infantil y arcaico, y como consecuencia de ello la relación con el objeto se vuelve primitiva y adopta todas esas características por las que se distingue la relación primitiva con el objeto. Ocurre entonces como si éste poseyera poderes mágicos. Los objetos nuevos generan recelo y desconfianza, como si albergaran peligros desconocidos, y los objetos con los que la persona está familiarizada desde antiguo quedan ligados a su alma como si fueran hilos invisibles. Todo cambio supone un fastidio, cuando no directamente un peligro, pues parece implicar una animación mágica del objeto. Su ideal sería una isla en la que no cambiara nada, a lo que no se concediese autorización para hacerlo. Auch Einer, la novela de Friedrich Nietzsche, ofrece una ajustada semblanza de esta dimensión del carácter introvertido y permite también penetrar con la mirada en el simbolismo subyacente de lo inconsciente colectivo, en el que aquí no puedo detenerme por no ser en propiedad específico de los tipos y poseer en realidad un carácter general. Particularidades de las funciones psicológicas básicas en la actitud introvertida. El pensamiento. Al describir el pensamiento extravertido, he hecho ya unas breves observaciones sobre el pensamiento introvertido, a las que me gustaría referirme una vez más aquí. Este tipo de pensamiento se orienta ante todo por el factor subjetivo, representado al menos por un sentimiento subjetivo de ser guiado que determina en última instancia todo juicio. A veces cobra también la figura de una imagen en mayor o menor grado acabada, que en cierto modo oficia de criterio. La reflexión puede ocuparse con magnitudes concretas o abstractas, pero en los puntos decisivos se orienta siempre por los hechos subjetivos, por lo que no reconduce de la experiencia concreta a los datos objetivos, sino al contenido subjetivo. Los hechos externos no son ni el origen ni la meta de este pensamiento. Ese, aquel introvertido, así quiere hacerlo ver en muchas ocasiones, y la reflexión empieza y termina en el sujeto, incluso cuando describe los más amplios rodeos por el reino de los hechos objetivos. Por ello, en lo que se refiere a establecer hechos nuevos, el valor de este pensamiento es casi siempre indirecto, porque lo que proporciona, mucho antes que información sobre hechos nuevos, son nuevas perspectivas desde las que contemplar las cosas. Formula planteamientos y teorías e inaugura nuevos caminos e intuiciones, pero su conducta ante los hechos es reservada. Estos le parecen bien mientras cumplan una función ilustrativa, pero no deben desempeñar un papel preponderante. Son reunidos en calidad de evidencias, pero en ningún caso por amor a ellos, cosa que, si alguna vez sucede, tiene lugar únicamente como una concesión al modo extravertido de hacer las cosas. Pero si los hechos no poseen para este pensamiento más que una importancia secundaria, el desarrollo y exposición de la idea subjetiva, la imagen simbólica inicial, con mayor o menor precisión barruntada por su mirada interna, posee en su lugar para él un valor fundamental. Por ello, lo que persigue no es nunca reconstruir intelectualmente la facticidad concreta, sino ir dando forma a esa imagen imprecisamente percibida, hasta convertirla en una idea acabada. Quiere llegar a la realidad y ver cómo los hechos externos van encajando en el marco de su idea, y da prueba de su creatividad cuando es capaz de acuñar también esa idea que, no yaciendo previamente oculta en los hechos, constituye sin embargo su expresión abstracta y más ajustada.
considera que ha cumplido su misión cuando la idea que ha creado parece derivarse de los hechos externos, pudiendo a la vez ver probada su validez por ellos. Pero al igual que el pensamiento extravertido, no siempre conseguía arrancar a los hechos concretos un concepto empírico aprovechable ni crear hechos nuevos, tampoco el introvertido tiene ahora siempre éxito en traducir su imagen inicial a una idea ajustada a los hechos, igual que entonces era mutilada la idea y sofocado el significado por la simple acumulación de hechos empíricos. El pensamiento introvertido muestra ahora una peligrosa tendencia a obligar a los hechos a plegarse a la fuerza a su idea, o aún a ignorarlos con el fin de poder seguir sin molestias el curso de sus fantasías. Y en este caso la idea presentada a la vista no puede ya negar su proveniencia de aquella borrosa imagen arcaica que mencionábamos más arriba. Adopta un cariz mitológico que en el mejor de los casos puede transmitir una impresión de originalidad y en los peores de extravagancia, por no ser su carácter arcaico como tal transparente para el especialista no familiarizado con motivos mitológicos. El poder de persuasión subjetivo de una idea semejante suele ser grande, y seguramente será tanto más grande cuanto menos en contacto entre con hechos externos. Aunque al defensor de la idea pueda parecerle que la verdad y validez de ésta se fundan en el escaso material empírico que ha reunido en su favor, en realidad esto no es así en absoluto, porque su poder de persuasión lo recibe de su arquetipo inconsciente, que como tal es y será siempre eternamente válido y verdadero para todos. Pero esta verdad es tan general y hasta tal punto simbólica, que para poder convertirse en una verdad práctica que posea algún valor vital, tiene siempre que ser insertada primero entre los conocimientos en ese momento reconocidos o capaces de suscitar algún tipo de consenso. ¿Qué sería si no, por ejemplo, una causalidad a la que no pudiera identificarse jamás ni en causas ni efectos prácticos? Este pensamiento se extravía con facilidad en la verdad inmensa del factor subjetivo, crea teorías por el mero hecho de crearlas, en apariencia, con la vista puesta en hechos reales o cuando menos posibles, pero mostrando una visible tendencia a saltar del reino de lo ideal al de la pura imaginería. Hacen así aparición perspectivas de un gran número de posibilidades, ninguna de las cuales, sin embargo, se convierte en realidad, creándose por último imágenes que ya no son expresión de ninguna realidad externa, sino meros símbolos, y nada más que símbolos, de cosas directamente incognoscibles. Con ello, adopta este pensamiento un cariz místico y termina siendo tan estéril como esa reflexión que jamás abandona el estricto marco de los hechos objetivos. Del mismo modo como desciende ésta al plano de la pura exposición de los hechos, se volatiliza aquel en la representación de lo irrepresentable y de lo que ya no puede expresarse ni siquiera mediante una imagen. La representación de los hechos posee una verdad incontrovertible por haberse descartado el factor subjetivo y ser los hechos la mejor evidencia de los hechos. Y la representación de lo irrepresentable posee un poder de persuasión inmediato y subjetivo por constituir ella misma la mejor evidencia de su propia existencia. La primera afirma est ergo est y la segunda replica cogito ergo cogito. El pensamiento introvertido llevado al extremo llega a la evidencia de su propio ser subjetivo y el extravertido a la evidencia de su radical identidad con el hecho objetivo. Pero al igual que éste se niega a sí mismo disolviéndose por entero en el objeto, se despoja a aquel sin excepción de todo posible contenido, contentándose a renglón seguido con su simple existencia. En ambos casos queda de este modo expulsado de la función intelectual el posterior curso de la vida,
confinándoselo en el ámbito de otras funciones psíquicas que hasta ese momento han vivido una existencia relativamente inconsciente. La depauperación del pensamiento introvertido en hechos objetivos se compensa con una multitud de hechos inconscientes. Cuanto más se restringen la conciencia y la función intelectual a un círculo estrechísimo y lo más vacío posible de contenido, que sin embargo parece albergar en su seno el entero pleroma de la divinidad, tanto más se enriquece la fantasía inconsciente con una multiplicidad de hechos sacados de un molde arcaico, con un pandemonium de magnitudes mágicas e irracionales, a las que imprime ahora su particular fisonomía, la primera de las funciones que venga a sustituir al intelectual en su papel de vehículo de la vida. Si esta es la función intuitiva, el otro lado pasa a ser observado con los ojos de un Cubin o de un Meiring. Si la función sentimental, afloran relaciones sentimentales fantasiosas y hasta entonces inauditas, y juicios emotivos de carácter contradictorio e incomprensible. Si la función sensorial, los sentidos descubren dentro y fuera del propio cuerpo cosas nuevas, y hasta ese instante jamás experimentadas. Un más atento examen de estos cambios prueba sin dificultad que la psicología primitiva, acompañada de todas sus notas distintivas, ha vuelto a ocupar aquí un primer plano. Como es natural, lo experimentado no es primitivo sin más, sino también simbólico, y cuanto más antiguo y original es su aspecto, tanto más representa una futura verdad. Porque todo lo que de antiguo hay en lo inconsciente apunta a una realidad por venir. En circunstancias normales ni siquiera la transición al otro lado es posible, y todavía mucho menos el paso redentor por el reino inconsciente. La transición se ve la mayoría de las veces obstaculizada por las resistencias conscientes a toda sujeción del yo a la realidad inconsciente, a la realidad condicionante del objeto inconsciente. La situación es la de una disociación, una neurosis, en otras palabras, caracterizada por una consunción de las fuerzas internas y un creciente agotamiento cerebral y síntomas de una psicastenia. El tipo intelectual introvertido. Igual que podría citarse a un Darwin, por ejemplo, como representante del tipo intelectual extravertido normal, el tipo intelectual introvertido normal, a él opuesto, podría estar representado, por ejemplo, por un Kant, o, como habla aquel, mediante hechos, ver cómo apela éste al factor subjetivo. Darwin aspira a cubrir el vasto reino de los hechos. Kant, en cambio, se reserva una crítica del conocer en cuanto tal. Para agudizar aún más el contraste, solo tenemos que tomar a un Cuvier y oponerlo a un Nietzsche. El tipo intelectual introvertido se caracteriza por el primado del pensamiento arriba descrito. Como su paralelo extravertido, está influido decisivamente por ideas, con la diferencia de que éstas no tienen aquí su origen en los hechos objetivos, sino en su base subjetiva. Como el extravertido, seguirán sus reflexiones, la pista a esas ideas, pero en sentido opuesto, hacia adentro en vez de hacia afuera. Su aspiración es a profundizar, no extenderse. Esa base lo diferencia de su paralelo extravertido, en un grado más que considerable y sin posibilidad de equívoco. Lo que distingue al otro, es decir, lo intenso de su vinculación al objeto, se ausenta en él casi por completo, como por lo demás, en todo tipo introvertido. Si el objeto es una persona, ésta percibe con toda claridad que en propiedad solo entra en cuestión de forma negativa, como algo que sobra, en los casos menos graves, y como algo que se rechaza directamente como un estorbo en los extremos.
Esta relación negativa con el objeto, que puede ir desde la indiferencia hasta el rechazo, es característica de todo introvertido y dificulta al máximo la descripción de este tipo. En él todo tiende a desaparecer y ocultarse. Sus juicios dan la sensación de ser fríos, inflexibles, arbitrarios y desconsiderados, pues están menos relacionados con el objeto que con el sujeto. Nada se percibe en ellos que confiera acaso al objeto un valor superior. Pasan siempre en alguna medida por encima de él, haciendo que se palpe en ellos la superioridad del sujeto. Este puede comportarse con cortesía, gentileza y amabilidad, pero muy a menudo extrañamente acompañadas todas ellas por un cierto resabio de ansiedad, en el que se delata la intención oculta en un segundo plano, de desarmar al contrario, el cual ha de ser apaciguado o neutralizado, ya que de otro modo podría resultar peligroso. Este, claro está, no es en absoluto un oponente, pero si se trata de una persona susceptible, se sentirá un tanto rechazado e incluso tal vez hasta minusvalorado. El objeto es siempre víctima de una cierta desatención, y en los peores casos se le rodea de innecesarias medidas preventivas, con lo que este tipo desaparece con gusto tras una nube de malentendidos, tanto más densa cuanto más se esfuerza el sujeto a fines de compensación por ponerse, ayudado de sus funciones inferiores, algo parecido a una máscara de urbanidad, que a menudo arroja un contraste sumamente chillón con su verdadero natural. Aunque al construir su mundo intelectual de ideas no retroceda ante ningún reto, por audaz que éste sea, ni deje jamás de barajar ninguna hipótesis, por más peligrosa, subversiva, herética o hiriente que ésta pueda ser, si el reto se convirtiese en una realidad tangible, se moriría de miedo, y su sensación sería la de haber sido cogido a contrapelo. Incluso si comparte sus ideas con el mundo, no lo hace como una madre preocupada por sus hijos. Se limita a dejarlas caer y se disgusta en grado sumo si ellas no saben luego encontrar su camino por sí mismas, viniendo en este caso a ayudarle su total falta de sentido práctico y su aversión a la publicidad en cualquiera de sus formas. Si sus creaciones le parecen correctas y verdaderas, es que lo son, y los demás no tienen más remedio que aceptarlo así. Muy rara vez hará un esfuerzo por atraerse a su partido a otra persona, y en particular a una persona con influencias, y de hacerlo lo hará casi siempre de una forma tan torpe, que lo normal será que consiga lo contrario de lo que se había propuesto. Con sus competidores en su propio campo lo más normal es que sus experiencias no sean buenas, porque no sabe cómo ganarse su favor, si es que no llega incluso a darles a entender, algo frecuente en su caso, los superfluos que son para él. Al perseguir sus ideas peca casi siempre de tosudo, obstinado y en exceso impermeable a la influencia ajena, cosa con la que contrasta extrañamente su sugestionabilidad a las influencias personales. Si cree tener delante de él a una persona inocua, no hay otro tipo al que los peores elementos tengan menos problemas para acceder. Estos se adueñan de él desde su inconsciente, y mientras él no se sienta estorbado en la persecución de sus ideas, tolera las violencias y abusos más denigrantes. No ve que a sus espaldas están saqueando su hacienda y perjudicándole en la práctica, porque su relación con el objeto es secundaria, ni tiene tampoco conciencia de la valoración objetiva de sus creaciones. Como medita sus cuestiones desde todos los ángulos posibles, acaba complicándolas en exceso y preso en todo tipo de escrúpulos. La estructura interna de sus ideas le resulta tan clara como oscuro es el modo y el lugar en que éstas se insertarían en el mundo real. Solo difícilmente se sentirá inclinado a suponer que lo que a él le parece claro no tiene por qué parecérselo a todo el mundo.
Su estilo se ve complicado la mayoría de las veces por toda suerte de añadidos, salvedades, prevenciones y dudas nacidas en sus escrúpulos. Al trabajar progresa siempre con dificultad. O bien se muestra taciturno, o bien se echa en brazos de personas que no le entienden, acumulando una tras otra evidencias de la insondable estupidez humana. Si por azares entendidos sucumbe a una crédula sobrevaloración de sus logros, con gusto se convierte en presa de mujeres ambiciosas, que saben aprovecharse de su falta de discernimiento ante el objeto, o acaba convertido en un solterón misántropo y de corazón pueril. Muy a menudo también sus modales son torpes, ya sea porque busquen, por ejemplo, por todos los medios no llamar la atención, o porque acaben atrayendo todas las miradas sobre ellos por su despreocupación e ingenuidad infantil. En su campo particular de trabajo suscita la más vehemente oposición, ante la que no saben muy bien cómo reaccionar, si es que no se deja arrastrar por sus primitivos afectos a polémicas tan amargas como estériles. En círculos amplios pasa por desconsiderado y autoritario, pero cuanto más estrechamente llega a conocérsele, más simpatías cosecha, y su círculo más inmediato aprecia al máximo el trato íntimo con él. Los espectadores más alejados lo encuentran arisco, inaccesible y arrogante, y muy a menudo, vistos sus poco favorables prejuicios sobre las relaciones sociales, creen tener frente a ellos a una persona amargada. Como maestro, su influencia a nivel personal es pequeña, al serle desconocida la mentalidad de sus alumnos. En rigor, la enseñanza no tiene tampoco ningún interés para él, a no ser que por casualidad implique algún tipo de problema teórico. No es buen profesor porque mientras imparte sus enseñanzas está a la vez reflexionando sobre su materia, incapaz de contentarse con limitarse a exponerla. Al agudizarse las características de su tipo, sus convicciones se vuelven aún más rígidas e inflexibles. La influencia ajena es cortada de raíz, y a quienes no formen parte de su círculo, su personalidad pasa también a resultarles aún más antipática, lo que hace que tienda todavía más a refugiarse en su entorno inmediato. Su lenguaje se vuelve más personal y agresivo, y sus ideas más hondas, pero incapaces ya de ser adecuadamente expresadas con el material aún disponible, déficit que compensa con emotividad y susceptibilidad. Las influencias ajenas que rechaza, con aspereza en el plano externo, se apoderan de él desde el interior, viniendo de lo inconsciente, por lo que se ve forzado a reunir evidencias en su contra, y en concreto contra cosas que para los demás no revisten la más mínima importancia. Como su conciencia se subjetiviza cada vez más a consecuencia de lo deficitario de sus relaciones con el objeto, pasa a parecerle importantísimo lo que secretamente en mayor grado concierne a su persona, y empieza a confundir con ésta su verdad subjetiva. Es cierto que jamás intentará presionar a nadie para que acepte sus convicciones, pero adoptará un tono hiriente y personal con todo el que las critique, no obstante lo fundadas que puedan estar sus observaciones, aislándose por ello cada vez más en todos los órdenes. Sus ideas, al principio fecundas, se vuelven destructivas al ir siendo viciadas por la sedimentación de su amargura. Y cuanto más se aísla de cara al exterior, tanto más enconada se torna su lucha por las influencias inconscientes que poco a poco empiezan a paralizarlo. Volviéndose entonces cada vez más solitario, busca protegerse de ellas, pero por regla general lo único que consigue es ahondar el conflicto que lo consume internamente. El pensamiento del tipo introvertido es positivo y sintético en lo tocante al desarrollo de las ideas, que van aproximándose cada vez más a la validez eterna de las imágenes originarias. Pero si se aflojan sus lazos con la experiencia objetiva, esas mismas ideas se vuelven mitológicas
e inaplicables a la situación actual, por lo que este pensamiento solo posee valor para sus contemporáneos mientras mantiene una relación manifiesta e inteligible con los hechos conocidos en ese momento. De volverse mitológico, pierde en cambio toda su relevancia, limitándose a girar en torno a sí mismo. Las funciones a él opuestas del sentimiento, la intuición y la sensación, relativamente inconscientes, son inferiores y poseen un primitivo carácter extravertido, al que debe hacerse responsable de todas las molestas influencias provenientes del objeto a que el tipo intelectual introvertido está sujeto. Los obstáculos y campos de espinas que este tipo de personas amontonan a su alrededor para protegerse son lo suficientemente conocidos como para que pueda ahorrarme su descripción. Todos ellos sirven para sustraerse a influjos mágicos, incluidos también sus miedos al sexo femenino. El sentimiento. El sentir introvertido está en lo fundamental determinado por el factor subjetivo, lo que implica para sus juicios sentimentales que éstos difieran tan esencialmente del sentir extravertido como lo hacía el pensamiento introvertido del extravertido. Pese a que los peculiares rasgos de este sentir salten sin falta a la vista en cuanto se ha tomado conciencia de su existencia, es indudable que pocas cosas plantean tantas dificultades como dar intelectualmente razón del proceso sentimental del introvertido, u ofrecer siquiera de él una descripción aproximada. Como este sentir se somete en lo principal a presupuestos subjetivos y sólo con carácter secundario se ocupa del objeto, se hace notar mucho menos y por lo general exponiéndose a ser mal interpretado. Es un sentir que en apariencia priva de valor a sus objetos y que por ello la mayoría de las veces se hace notar negativamente, como si la existencia de un sentimiento positivo no pudiese en su caso inferirse, por así decirlo, más que de una forma indirecta. No busca adaptarse a los hechos objetivos, sino situarse por encima de ellos, tratando inconscientemente de hacer realidad las imágenes que están a su base. Por ello está siempre buscando una imagen que no se encuentra en el mundo real y que en cierto modo solo él ha captado previamente, pareciendo por ello resbalar con negligencia sobre los objetos, los cuales nunca coinciden con su meta. A lo que aspira es a una intensidad interna de la que los objetos pueden ofrecerle a lo sumo una pálida primicia. La hondura de este sentir solo puede adivinarse, percibirla con claridad nunca es posible. Vuelve silenciosas a las personas y dificulta acceder a ellas, pues al igual que una púdica mimosa, se retrae de los objetos para verterse, llenándolo en el hondo trasfondo del sujeto. Para defenderse se vale como pretexto de juicios emotivos negativos o afecta no sentir por el objeto sino una profunda indiferencia. Las imágenes primigenias son, como es sabido, tanto idea como emoción, razón por la que ideas básicas como las de Dios, la libertad o la inmortalidad poseen un significado igual de fundamental como valores afectivos que como conceptos. Todo lo que hemos dicho antes del pensar introvertido puede por ello repetirse aquí del sentir, con la sola diferencia de que aquí va ahora a sentirse todo lo que allí antes se meditaba. Pero el hecho de que las ideas puedan normalmente expresarse con más claridad que los sentimientos, hace que en este sentir tenga que contarse desde un principio con una expresividad verbal o artística nada común, para poder exponer o compartir, aunque solo sea de forma aproximada, toda su riqueza. Lo que decíamos antes de las dificultades que, debido a su aislamiento, experimentaba el pensamiento subjetivo para hacerse entender adecuadamente, es también cierto del sentir subjetivo, en un grado, si cabe, aún más acusado. Para poder comunicarse con los demás,
éste tiene que encontrar una forma externa que no solo ofrezca a sus emociones subjetivas un vehículo de expresión apropiado, sino que sea también capaz de transmitírselas a sus interlocutores, suscitando a la vez en ellos un proceso paralelo. Al ser las personas relativamente muy semejantes entre sí, a nivel interno y externo, puede conseguirse este efecto, aunque no sin que resulte extraordinariamente difícil encontrar una fórmula aceptable para el sentimiento mientras éste tenga como brújula principal el acervo de las imágenes primigenias. Pero si el sentir se ve falseado por el egocentrismo, se vuelve antipático, por no andar ya en ese caso ocupado en lo principal más que con el yo, y ya nada puede evitar la impresión de estar frente a un caso de autoerotismo sentimental, en el que el sujeto está haciéndose el interesante, o incluso admirándose enfermizamente en el espejo. Lo mismo que la conciencia subjetivizada del pensar introvertido, en su aspiración por abstraerse aún de toda abstracción, alcanzaba únicamente la suprema intensidad de un proceso intelectual en sí mismo vacío, el sentir egocéntrico se sume ahora en un apasionamiento sin contenido, que ya no se siente más que a sí mismo. Llega así a una etapa místico-estática que prepara el paso a las funciones extravertidas y reprimidas por el sentimiento. Y como se alzaba frente al pensamiento introvertido un sentir primitivo, al que eran inherentes objetos dotados de poder mágico, al encuentro del sentir introvertido sale ahora un pensamiento primitivo, sin rival en su concretismo y servidumbre ante los hechos. El sentir va emancipándose cada vez más de sus relaciones con el objeto, creándose una libertad de actuación y de conciencia sin más lazos que los subjetivos, que en ocasiones reniega de todo lo consagrado por la tradición. Pero, con ello, el pensar inconsciente se vuelve tanto más débil frente al poder del objetivo. El tipo sentimental introvertido. Con el primado del sentir introvertido, me he topado sobre todo en presencia de mujeres. Las aguas mansas son profundas, es un refrán que expresa bien su idiosincrasia. Casi siempre silenciosas, a duras penas accesibles y difíciles de entender, se esconden muy a menudo tras una máscara de puerilidad y superficialidad, y muy a menudo también su temperamento es melancólico. Ni brillan ni se hacen notar, como lo normal es que se dejen guiar por afectos de orientación subjetiva. La mayoría de las veces sus verdaderas motivaciones permanecen ocultas. Desde fuera tiene uno la impresión de hallarse frente a una persona armoniosa en su discreción, plácido en su compostura y amablemente receptiva en su actitud, a la que sería ajeno cualquier deseo por influir en su interlocutor o impresionarlo, y aún más el de modelarlo o cambiarlo. De mostrarse un tanto más acusados esos rasgos, se abren paso las primeras sospechas de indiferencia y frialdad, que pueden intensificarse hasta llegar a serlo de una total indiferencia con respecto al bienestar o malestar ajeno, advirtiéndose por primera vez con claridad una dinámica afectiva que discurre retrayéndose del objeto. En los tipos normales, esta situación solo se produce, no obstante, si el objeto ejerce un influjo en cierta manera excesivo. El acoplamiento armónico de los propios sentimientos a los del objeto solo tiene lugar, por tanto, mientras éste siga sin estridencias emocionales su propio camino, y no trate de entrometerse en los senderos afectivos ajenos. No comparten las emociones genuinas del objeto, sino que las amortiguan y desvían, enfriándolas, por expresarlo con aún mayor propiedad, con juicios afectivos negativos. Aunque siempre se advierte una buena disposición a coexistir con los demás en clave de quietud y armonía, su conducta frente a los objetos extraños carece de amabilidad, y éstos no se encuentran nunca con un recibimiento cálido, sino lleno en apariencia de indiferencia,
de una frialdad que puede ir hasta el rechazo, al punto de que a veces uno llega a percibir del todo a las claras que su existencia sobra por completo. Ante cualquier cosa que pudiera arrebatarlo o despertar su entusiasmo, este tipo empieza por adoptar una actitud de benevolente neutralidad, a veces levemente teñida de un aire de superioridad y escepticismo, que corta rápidamente las alas al objeto, si éste es sensible. En cambio, una emoción impetuosa puede verse secamente derribada por tierra con frialdad asesina, a no ser que por azar se apodere del sujeto desde su inconsciente, es decir, que consiga avivar, por decirlo de otra manera, cualquier imagen afectiva primigenia, haciéndose así dueña de los sentimientos de este tipo. Cuando esto ocurre, lo más que siente una mujer como esta es una momentánea parálisis, a la que acaba infaliblemente oponiéndose más tarde una resistencia tanto más vehemente, que acierta siempre al objeto en su punto más vulnerable. La relación con el objeto es mantenida siempre que ello es posible en una sosegada y segura posición de neutralidad afectiva, eludiéndose con tosudez toda posible desmesura de la pasión. Los sentimientos se expresan por dicho motivo con tacañería, y el objeto de tomar conciencia de este hecho se siente permanentemente asediado por la sensación de estar siendo infravalorado. Esta situación no se produce siempre, porque muy a menudo no se tiene conciencia del déficit, pero a consecuencia de demandas afectivas inconscientes, en su lugar terminan desarrollándose con el tiempo síntomas encaminados a reclamar una mayor atención. Como este tipo parece conducirse siempre con frialdad y reserva, un juicio apresurado tiende a pensar que carecería de sentimientos, cosa del todo falsa, porque los tiene, solo que estos no son extensivos, sino intensivos y discurren en lo hondo. Mientras que un sentimiento extensivo de compasión, por ejemplo, se manifiesta con palabras y actos en el lugar oportuno, y puede en un corto período volver a liberarse de esa impresión, un intensivo se cierra a toda posible manifestación, alcanzando una apasionada hondura que comprende un mundo entero de miseria y queda por ella petrificado. Luego es posible que estalle en forma desmesurada, induciendo al sujeto a dejar estupefactos a todos, llevando a cabo un acto poco menos que heroico, que tanto a su destinatario como a su autor les parecerá igual de desproporcionado y ajeno a las circunstancias. De cara al exterior y a los ojos poco entrenados del extravertido, esa compasión parece frialdad, porque no hace nada que sea visible, y un juicio extravertido es incapaz de creer en fuerzas que no puedan verse. Este tipo de malentendidos son moneda corriente en la vida de este tipo, y lo normal es que tome nota de ellos como un argumento de peso para evitar toda relación afectiva más honda con las demás personas. Pero el que sería el verdadero objeto de este sentir es cosa que aún este mismo tipo, cuando es normal, no acierta más que adivinar. Es posible que exprese su meta y su contenido en una religiosidad oculta y que él mismo esconde con prevención a ojos profanos, o en formas poéticas cultivadas en la intimidad, y que mantiene a sí mismo a buen recaudo, aunque no sin abrigar a la vez la ambición secreta de servirse algún día de ellas para dejar constancia de su superioridad sobre las otras personas. Las mujeres con hijos suelen valerse de estos en dicho sentido, destilando secretamente en ellos todo su apasionamiento. Aunque en el tipo normal esta tendencia, recién mencionada, a acabar poniéndose un día por encima de la otra persona de forma visible y tangible, por medio de esos secretos sentimientos, o a imponérselos con violencia, no sea causa de trastornos, y nunca se traduzca en un intento serio en este sentido, una parte de ella termina por filtrarse en el influjo que personalmente se ejerce sobre el objeto,
en forma de una ascendencia sobre él de contornos con frecuencia difusos. Así es posible, por ejemplo, que se haga sentir en un sentimiento oprimente o asfixiante, por el que las demás personas se sienten atraídas hacia este tipo de mujer como por un hechizo, y con el que ésta se reviste de un poder en cierta manera misterioso, y casi como a conciencia diseñado para ejercer una fascinación, poco menos que irresistible sobre el varón extravertido, por afectarlo en su inconsciente. El origen de ese poder se encuentra en las imágenes inconscientes, por ellas sentidas, pero la conciencia lo transfiere con facilidad al yo, y el influjo ejercido degenera entonces en tiranía personal, aunque si se identifica el sujeto inconsciente con el yo, el poder misterioso del sentimiento se convierte también en afán arrogante y banal de dominación, vanidad y tiránico capricho. Surge así un tipo de mujer de todos bien conocido por su ambición sin escrúpulos y lo cruel de su malicia. Pero este giro acaba siempre en una neurosis. Mientras el yo se sienta inferior al sujeto inconsciente y sus sentimientos le descubran cosas mayores y más poderosas que él, el tipo permanece dentro de los límites de la normalidad. El pensamiento inconsciente es arcaico, eso es cierto, pero sus reducciones ayudan a compensar las ocasionales tendencias del yo a revestirse de la dignidad de único sujeto. Pero cuando esto último acaba, pese a todo, sucediendo como consecuencia de haberse suprimido por entero esos influjos inconscientes reductores, el pensamiento inconsciente se pasa a la oposición, proyectándose en los objetos. El sujeto, ahora egocéntrico, se descubre de pronto percibiendo el poder y significación de los objetos devaluados. La conciencia empieza a sentir lo que piensan los demás, quienes, como es natural, lo que hacen es pensar toda clase de vulgaridades, abrigar todo tipo de malas intenciones, propalar toda suerte de calumnias, urdir en secreto todo género de intrigas, etc. De todo ello, el sujeto se ve obligado a defenderse, y a título preventivo, empieza él mismo a abrigar sospechas e intrigar, espiar a los demás o optar por una combinación de todas esas cosas. Asediado por los rumores, ha de esforzarse hasta la crispación por transformar como sea en superioridad la inferioridad que le amenaza. Rivalidades ocultas y sin cuentos se suscitan, y en esas amargas batallas no sólo no se renuncia a hacer uso de ningún medio perverso o vulgar que éste pueda hacer, sino que aún las virtudes son objeto de abuso, con tal de poder esgrimir la carta más alta y salir triunfante. Al final de todas esas maniobras espera el agotamiento. La forma de neurosis que pasa a padecerse no es tanto la histeria como la neurastenia. Y, si se trata de una mujer, es frecuente que también su salud física se vea afectada, por ejemplo por una anemia y todas sus secuelas. Resumen de los tipos racionales. Los dos tipos hasta ahora discutidos pueden calificarse de racionales porque ambos se basan en funciones que juzgan racionalmente. El juicio racional no solo se basa en los datos objetivos, sino también en los subjetivos. Pero la preponderancia de uno u otro factor, motivada por una disposición psíquica normalmente existente desde la temprana juventud, desequilibra la balanza de la razón en una de ambas direcciones. Un juicio verdaderamente racional tendría que ser capaz de acogerse tanto al factor objetivo como al subjetivo, y reconocer a cada uno de ellos la parte que le toca. Pero este no sería sino un caso ideal y presupondría que extraversión e introversión han llegado a un mismo grado de desarrollo, cosa imposible, toda vez que ambas se excluyen mutuamente y son, mientras subsista la contraposición entre ellas, del todo incapaces de coexistir a la vez,
teniendo a lo sumo que conformarse con hacerlo por turnos. Una razón ideal es por tal motivo una quimera en circunstancias normales. La racionalidad de un tipo racional presenta siempre un sesgo típico, y en este sentido los juicios de los tipos racionales introvertidos, no obstante ser indudablemente racionales, aparecen pese a todo guiados en un mayor grado por el factor subjetivo. Las leyes lógicas no necesitan desvirtuarlas, en ningún caso desequilibrándolas en una u otra dirección, porque su parcialidad radica en su premisa. Esta consiste siempre en la preponderancia, con anterioridad a toda deducción y afirmación de juicios, del factor subjetivo, que desde un principio parece poseyendo un valor a todas luces superior al del factor objetivo. Pero la cuestión, como se ha indicado ya, no estriba en absoluto en la asignación de ese valor a tal factor, sino en que éste constituya una disposición natural anterior a toda asignación de valores, y por dicho motivo, para el introvertido, el juicio racional incorpora por fuerza toda una serie de matices que lo diferencian del propio del extravertido. Para mencionar nada más que el caso más general de todos, al introvertido le parecería que los razonamientos que conducen al factor subjetivo son un poco más racionales que los que conducen al objeto. Esta diferencia, que en los casos concretos empieza por ser muy pequeña y poco menos que imperceptible, es causa a escala más grande de discrepancias insalvables, que serán tanto más irritantes cuanto menos consciente se sea en cada caso individual de esa mínima desviación del punto de vista introducida por la premisa psicológica. Entre los principales equívocos a que ello suele dar normalmente lugar, se cuentan todas esas molestias que uno suele tomarse en las discusiones por descubrir un error en la argumentación ajena, en lugar de empezar por reconocer lo diferente de la premisa psicológica de partida. Reconocer este extremo es cosa que le resulta muy difícil de hacer a todo tipo racional, porque atenta contra la validez en apariencia absoluta de su principio, echándolo en brazos de su antítesis y exponiéndolo a lo que para él equivale a una catástrofe. La mala inteligencia de su postura es en la vida del introvertido una experiencia casi aún más frecuente que en la del extravertido, pero no acaso, porque este último sea para él un adversario más despiadado o crítico de lo que él mismo podría llegar a serlo, sino porque la misma época en la que vive y a cuyo estilo él mismo trata de plegarse, está en desacuerdo con él. No solo frente al extravertido se encuentra en minoría, y no precisamente en una proporción numérica, sino en un sentido afectivo, sino frente a nuestra actual manera occidental de entender el mundo. Y como él es el primero en estar convencido de que su obligación no puede ser otra que la de someterse al dictado general, él mismo es también el primero en socavar sus propios planteamientos, porque en esencia estos son incompatibles con la valía poco menos que exclusiva que nuestra época otorga a los hechos visibles y tangibles. Se ve así forzado a rebajar el valor del factor subjetivo, por no resultar éste visible y obligado a abrazar el excesivo valor que el extravertido concede al objeto. Él mismo empieza por reconocer al factor subjetivo un valor en exceso reducido, y es a continuación pasto, en contrapartida, de sentimientos de inferioridad. De ahí que nadie deba sorprenderse de que precisamente en nuestra época, y sobre todo en esos movimientos que más se adelantan al futuro, el factor subjetivo se manifiesta en formas de expresión tan exageradas y, por ende, tan faltas de buen gusto y caricaturescas. Remito al lector al arte más reciente. La depreciación sufrida por su principio específico vuelve egoísta al introvertido y le obliga a adoptar la psicología del oprimido. Cuanto más egoísta se vuelve, tanto más le parece que los demás
todos los que en apariencia con tanto fervor abrazan los dictados del estilo actualmente reinante, serían los opresores de los que verdaderamente tiene que protegerse y defenderse. Casi nunca se da cuenta de que con eso está cometiendo el principal de sus errores, no aferrarse al factor subjetivo con la misma lealtad y devoción con que el extravertido se hace guiar por sus objetos. Al privar de valor a su principio específico, ya nada puede evitar que caiga en brazos del egoísmo, haciéndose así merecedor, con razón, de los reproches del extravertido. Pero si se mantuviera fiel a su principio, semejante acusación ya no tendría ninguna razón de ser. Y lo justificado de su actitud quedaría entonces confirmado por sus efectos generales, desvaneciéndose los malos entendidos. La sensación. En la actitud introvertida, incluso la sensación, dependiente por su propia esencia del objeto y del estímulo objetivo, vive cambios considerables. También ella cuenta con un factor subjetivo, pues junto al objeto percibido se alza un sujeto, que es el que lo percibe y el que aporta al estímulo objetivo su subjetiva disposición. En la actitud introvertida la sensación se basa sobre todo en el porcentaje subjetivo de la percepción. Lo que esto significa es algo que vienen a aclarar antes que ninguna otra cosa las obras artísticas en que se reproducen objetos externos. Cuando, por ejemplo, son varios los pintores que pintan un mismo paisaje, haciendo un esfuerzo por obtener una reproducción fiel de él, cada lienzo es pese a todo diferente de los demás, pero no acaso meramente en razón de las aptitudes técnicas más o menos desarrolladas de cada artista, sino consecuencia en lo principal de lo diferente de su mirada. En algunas de esas pinturas, es más, aflorarán incluso acusadas diferencias psíquicas en la atmósfera sentimental y el tratamiento de figuras y colores. Estas cualidades delatan una mayor o menor participación del factor subjetivo en ellos. El factor subjetivo de la sensación es en lo esencial el mismo que el de las otras funciones de que ya hemos hablado, una disposición inconsciente que altera la percepción sensorial desde el mismo momento en que ésta principia a verificarse, privándola así del carácter de un influjo puramente objetivo. En este caso, la sensación guarda primariamente relación con el sujeto y sólo secundariamente con el objeto. De cuán extraordinariamente intenso puede ser el factor subjetivo, se hace testigo con más claridad que ninguna otra cosa el arte. La preponderancia de dicho factor llega a veces a traducirse aquí en una total supresión del simple influjo del objeto, y, sin embargo, la sensación no deja por ello de ser sensación. Pero en contrapartida se ha convertido en una percepción del factor subjetivo, descendiendo a la vez el influjo del objeto al nivel de un simple pretexto. La sensación introvertida sigue esta senda. Hay en ella una percepción sensorial, en el sentido riguroso de este término, pero la impresión que uno se lleva es la de que los objetos no habrían penetrado propiamente en el sujeto, como si éste viera las cosas de un modo muy distinto a como las ven los demás, o como si viera cosas muy diferentes de las que ellas ven. Las que ve son, por supuesto, las mismas cosas que vemos los demás. Lo que ocurre es que él no se desmorona en absoluto en el mero influjo del objeto, interesándose en su lugar por la percepción subjetiva desencadenada en él por el estímulo objetivo. La percepción subjetiva es notablemente diferente de la objetiva. Lo percibido en ella o bien no es tan absoluto en el objeto, o bien se limita a lo sumo a ser insinuado por éste. En otras palabras, aunque pueda ser muy similar a la de otras personas,
no tiene su inmediata razón de ser en el comportamiento objetivo de las cosas. Tampoco es que transmita la impresión de no ser más que un simple producto de la conciencia. Para eso es demasiado genuina. Pero, al ser reconocibles en ella elementos de un orden psíquico superior, causa una impresión psíquica. Ese orden, sin embargo, no coincide con el de los contenidos de la conciencia. Sus integrantes son presupuestos o disposiciones de lo inconsciente colectivo, imágenes mitológicas, ideas en estado aún puramente potencial. La percepción subjetiva se caracteriza por su significatividad. Dice más que la simple imagen del objeto, aunque, como es natural, solo a quien tenga ya oídos para el factor subjetivo. A otra persona la impresión subjetiva reproducida le parecerá defectuosa por no guardar el necesario parecido con su objeto y haber por ello marrado su verdadero objetivo. La sensación introvertida capta por ello antes el trasfondo del mundo físico que su superficie. Lo que siente como decisivo no es la realidad del objeto, sino la del factor subjetivo, es decir, la de las imágenes primigenias que representan en su conjunto un mundo psíquico simétrico del anterior. Solo que este espejo posee la peculiar capacidad de representar los contenidos en ese momento presentes en la conciencia, no de acuerdo con su ordinaria y conocida fisonomía, sino en cierto modo subespecie aeternitatis, es decir, como los vería una conciencia que contase millones de años de edad y que por tanto percibiese el devenir y la corrupción de las cosas, al mismo tiempo que su actual y transitorio ser, y a la vez lo que antecedió a su devenir y sucederá a su desaparición. El momento presente le parece a esta conciencia una cosa improbable. Estoy hablando, como es notorio, de un modo puramente metafórico, pero con metáforas de las que tengo verdadera necesidad para poder ilustrar, de alguna manera, la particular naturaleza de la sensación introvertida. Esta proporciona una imagen que, más bien que reproducir su objeto, lo reviste con el precipitado de experiencias subjetivas a la vez inmemoriales y futuras, haciendo que la simple impresión sensorial hunda profundamente sus raíces en el reino del presentimiento. En comparación con ella, la sensación extravertida capta el ser momentáneo y manifiesto de las cosas. El tipo sensorial introvertido. El primado de la sensación introvertida crea un tipo definido, al que distinguen ciertas particularidades. Para empezar, es un tipo irracional porque, al confrontarse al acontecer de los hechos, la mayoría de sus elecciones no se basan en juicios de la razón, sino que se guían por lo primero que sobreviene. Mientras que el tipo sensorial extravertido está determinado por lo intenso del influjo ejercido sobre él por el objeto, el introvertido se deja orientar por lo intenso del porcentaje sensitivo subjetivo desencadenado en él por el estímulo objetivo. Proceso en el que, como es obvio, toda relación de proporción entre el objeto y la sensación desaparece en beneficio de una relación en apariencia del todo desajustada y arbitraria entre ellos. Desde fuera, por expresarlo así, no hay jamás forma de prever qué cosas le causarán impresión y qué cosas no. Si este tipo contara con unas capacidades expresivas ajustadas a la intensidad de sus sensaciones, y ganas suficientes como para hacer uso de ellas, como sucede, por ejemplo, en el caso de un profesional del arte, su irracionalidad saltaría de inmediato a la vista. Pero, como esta situación es siempre una excepción, las características, dificultades del introvertido para expresarse ocultan también su irracionalidad.
Contrariamente a ello, puede incluso llegar a llamar la atención por su calma y pasividad o por lo racional de su autodominio, característica esta última que además de ser causa de lo equivocado de muchos juicios apresurados, tiene su razón de ser en la falta de una relación con los objetos. En efecto, aunque el objeto no sea en los casos normales víctima de ningún tipo de devaluación consciente, se lo desposee de su atractivo sustituyéndolo al instante por una reacción subjetiva que ya no guarda ninguna relación con su realidad, hecho que, como es natural, tiene el mismo efecto que una devaluación. Un tipo como este es fácil que le induzca a uno a preguntarse para qué existiríamos en realidad, o con qué fin tendrían propiamente los objetos una razón de ser, desde el momento en que todo lo importante puede suceder igual de bien sin necesidad de ellos. Esta duda puede estar justificada en algunos casos extremos, pero no así en los normales, porque el estímulo objetivo es indispensable para la sensación, y todo lo ocurrido aquí es que ha sido causa de algo diferente de lo que las circunstancias externas permitían esperar. Vistas las cosas desde fuera, parece como si el influjo del objeto no se abriese paso en modo alguno hasta el sujeto. Esta impresión es correcta en tanto en cuanto es cierto que en medio se ha interpuesto un contenido subjetivo, de origen inconsciente, que intercepta el influjo objetivo. Esa intervención puede llegar a ser tan brusca como para que uno se lleve la impresión de que el sujeto estaría directamente protegiéndose contra este tipo de influjos y, de hecho, en los casos que por una u otra circunstancia cabe ver como más graves, se da realmente una actitud de estas características. Con solo que lo inconsciente incremente nada más que ligeramente su fuerza, el porcentaje subjetivo de la sensación cobra tal viveza que se superpone casi en su totalidad al influjo del objeto. En este suscita ello, por un lado, un sentimiento de total devaluación, y en el sujeto, por otro, una concepción ilusoria de la realidad, que en algunos casos, aunque solo en los patológicos, puede llegar tan lejos como para que el individuo ya no sea capaz de distinguir entre el objeto real y la percepción subjetiva. Aunque una distinción de tamaña importancia solo desaparece por entero en estados que colindan ya con la psicosis, la percepción subjetiva puede ejercer ya desde mucho antes un enorme influjo sobre pensamiento, sentimiento y conducta, a pesar de que el objeto sea claramente observado en toda su realidad. En los casos en que el influjo de este último consiga adentrarse en el sujeto debido a especiales circunstancias por poseer, por ejemplo, una particular intensidad o ser del todo análogo a la imagen inconsciente, incluso los representantes normales de este tipo se sienten impulsados a actuar de acuerdo con su modelo inconsciente. Este comportamiento posee en lo que concierne a la realidad objetiva un carácter ilusorio, por lo que resulta extraordinariamente desconcertante y descubre de un solo golpe hasta qué punto está la subjetividad de este tipo alejada de la realidad. Pero donde el influjo del objeto no consigue abrirse paso del todo, tropieza con una neutralidad benevolente y delatora de una tibia simpatía, siempre animada, por el deseo de sosegar y equilibrar las cosas, sea enalteciendo un tanto lo humillado, en exceso, rebajando un tanto lo exaltado en demasía, poniendo freno al entusiasmo, moderando extravagancias o reconduciendo todo lo que se salga del ordinario a la regla correcta. Todo ello con el propósito de mantener el influjo del objeto dentro de los límites precisos. Eso hace también que este tipo lo resulte opresivo a su entorno, aunque siempre, eso sí, que éste no tenga claro lo absolutamente inofensivo de su carácter, porque, de lo contrario, el sujeto se vuelve fácil presa de la agresividad y afán de dominio ajenos.
Lo normal es que este tipo de personas permitan que se abuse de ellas, vengándose a continuación a fuerza de redoblar sus resistencias y tosudez en el momento menos indicado. Si no se dan capacidades artísticas de expresión, todas las impresiones se adentran en las honduras del sujeto y mantienen a la conciencia bajo su hechizo, imposibilitando que ésta pueda sobreponerse a la impresión de fascinación a través de su expresión consciente. Las posibilidades que a su relativa disposición tiene este tipo para expresar sus impresiones son exclusivamente arcaicas, porque pensamiento y sentimiento son en él solo en parte conscientes, y porque de serlo plenamente, solo cuentan con los medios de expresión más imprescindibles, banales y cotidianos. Como funciones conscientes resultan por ello del todo inapropiadas para reproducir las percepciones subjetivas de la manera adecuada, lo que hace que este tipo resulte muy difícilmente accesible para la comprensión objetiva, del mismo modo que la mayoría de las veces no logra entenderse a sí mismo. Su desarrollo lo aleja en lo principal de la realidad del objeto, dejándolo a merced de sus percepciones subjetivas, por las que su conciencia es conducida a través de una realidad de carácter arcaico, hecho este último, de que es del todo inconsciente debido a su falta de capacidades comparativas. Pero de facto vive en un mundo mitológico, en el que personas, animales, tranvías, casas, ríos y montañas le parecen ser en parte dioses benevolentes y en parte demonios malévolos. Que sea eso lo que le parece, es cosa que ignora, pero ese y no otro es justamente el efecto que tienen sobre sus juicios y sus actos. Juzga y actúa como si estuviera relacionándose con tales poderes, y solo empieza a darse cuenta de ello cuando descubre que sus sensaciones son totalmente distintas de la realidad. Si tiende a razonar las cosas con objetividad, esa diferencia le parecerá una cosa patológica. En cambio, de estar dispuesto, manteniéndose fiel a su irracionalidad, a atribuir valor de realidad a sus sensaciones, el mundo objetivo se le convertirá en una mascarada y una comedia, aunque a este dilema solo lleguen a enfrentarse los casos más extremos de este tipo. Por lo general, el sujeto se contenta con su cerrazón y con la banalidad de la realidad, a la que inconscientemente trata sin embargo de un modo arcaico. Su inconsciente se distingue sobre todo por la represión de la intuición, poseedora de un carácter extravertido y arcaico. Mientras que la intuición extravertida se caracteriza por su sagacidad, su buen olfato, para todas las posibilidades de la realidad objetiva, la intuición inconsciente y arcaica es una buena husmeadora de todo lo que de ambiguo, sombrío, sucio y peligroso encierran los trasfondos de la realidad. Las intenciones reales y conscientes no significan nada para ella, porque a sus espaldas su nariz olfatea todas las posibilidades de las etapas arcaicas anteriores a tales intenciones. Por ello, tiene algo de zapadora que amenaza con socavarlo todo, que a menudo contrasta al máximo con la inocuidad benevolente de la conciencia. Mientras el individuo no se aleje en demasía del objeto, la intuición inconsciente opera como una saludable compensación a la actitud un tanto fantasiosa y pronta a la credulidad de la conciencia. Pero si lo inconsciente se pasa a la oposición, esas intuiciones salen a la superficie y despliegan todos sus nocivos efectos, imponiéndose compulsivamente a las demás ideas de la persona y dando pábulo a obsesiones de la especie más repulsiva sobre los objetos. La neurosis resultante suele ser una neurosis obsesiva, en la que los rasgos histéricos quedan ocultos tras síntomas de agotamiento. La intuición. La intuición se guía en la actitud introvertida por los objetos internos, que es, como con razón cabría llamar a los elementos de lo inconsciente.
Los objetos internos, en efecto, se relacionan con la conciencia, pese a que su realidad no sea física, sino psíquica, exactamente igual que objetos externos. A la percepción intuitiva, los objetos externos se le aparecen como imágenes subjetivas de cosas con las que no es posible encontrarse en la experiencia externa, sino que constituyen los contenidos de lo inconsciente y, muy en particular, de lo inconsciente colectivo. Como es natural, considerados en sí y para sí, esos contenidos no son accesibles a experiencia alguna, siendo esta una cualidad que comparten con los objetos externos. Al igual que estos se ajustan solo relativamente al perfil con que nosotros los percibimos, las manifestaciones de los objetos internos son también relativas, un producto de su esencia para nosotros inaccesible y de la naturaleza específica de la función intuitiva. Como la sensación, la intuición cuenta también con su factor subjetivo, que si en la intuición extravertida es suprimido hasta donde ello es posible, en la introvertida se convierte en magnitud determinante. Aunque la intuición introvertida puede muy bien recibir sus estímulos de objetos externos, no se detiene en las posibilidades externas, sino en lo que las cosas externas hayan desencadenado internamente. Mientras que la sensación introvertida se limita en lo principal a percibir a través de lo inconsciente los específicos fenómenos de inervación y quedarse detenida en ellos. La intuición suprime esa dimensión del factor subjetivo, percibiendo la imagen causante de esa inervación. Aquejada, por ejemplo, una persona por un ataque psicogénico de vértigo, la sensación se detiene en la naturaleza específica de ese trastorno de inervación, percibiendo con todo detalle la totalidad de sus cualidades y su intensidad, así como su evolución en el tiempo y la forma en que ha surgido y desaparecido, pero sin ir en ningún momento más lejos ni avanzar hasta el contenido que ha motivado el trastorno. En cambio, la intuición recibe de la sensación nada más que el estímulo para ponerse de inmediato manos a la obra y tratar de ver lo que hay detrás, percibiendo enseguida también la imagen interna que ha ocasionado el episodio externo, es decir, el ataque de vértigo. Ella ve la imagen de un hombre que se tambalea alcanzado por una flecha en el corazón. Esa imagen es la que fascina a la actividad intuitiva, que se detiene en ella y trata de escudriñar todos sus detalles, manteniéndola fija ante su vista y levantando acta con el máximo interés de cómo va cambiando y evolucionando hasta terminar finalmente por desaparecer. De este modo, la intuición introvertida percibe todos los procesos que tienen lugar en el trasfondo de la conciencia, con la misma precisión con que, por ejemplo, la sensación extravertida percibe los objetos externos. Para la intuición, las imágenes inconscientes se revisten así de la dignidad de cosas o objetos, pero como ella excluye la colaboración de la sensación, no obtiene ningún conocimiento o solo un conocimiento insuficiente de los trastornos de inervación, de los influjos ejercidos en el cuerpo por las imágenes inconscientes. Las imágenes parecen entonces estar desligadas del sujeto y existir por sí mismas sin relación con la persona, y a resulta de ello, en un caso, por ejemplo, como el recién mencionado del ataque de vértigo, al sujeto intuitivo afectado por éste, no se le ocurre que la imagen percibida tenga nada que ver con él. Tal cosa puede parecerle poco menos que inconcebible a un observador judicativo, pero constituye un hecho que he tenido frecuente ocasión de comprobar entre los representantes de este tipo. La notable indiferencia que muestra el intuitivo extravertido hacia los objetos externos la muestra también el introvertido hacia los objetos internos. Al igual que el intuitivo extravertido estaba constantemente olfateando nuevas posibilidades,
de las que salía en persecución sin preocuparse de las buenas o malas consecuencias que ello pudiera tener para el bienestar propio y ajeno, prescindiendo al hacerlo de todo escrúpulo humano y sin dudar en tirar otra vez por tierra en su eterna búsqueda de un cambio, esas mismas cosas que había empezado a construir solo momentos antes, el introvertido se mueve de una imagen a otra, a la casa de todas las posibilidades alumbradas por el seno de lo inconsciente, sin establecer ninguna relación entre los fenómenos y él mismo. Y como el mundo no se convertía jamás en un lugar moralmente problemático para quien se limitaba a tener sensaciones, tampoco el mundo de las imágenes se convierte ahora para el intuitivo en un problema moral. Tanto para el uno como para el otro, lo planteado por el mundo no es más que un problema estético, una cuestión de percepción y sensación, siendo este el modo en que se desvanece en el intuitivo introvertido la conciencia de su existencia física y de los efectos de ésta sobre los demás. El punto de vista extravertido diría que, para él, la realidad no existe, entregado como está, nada más que a ensoñaciones estériles. La contemplación de las imágenes que en profusión inagotable engendra el poder creador del inconsciente es ciertamente estéril en lo que se refiere a su utilidad inmediata, pero en tanto en cuanto esas imágenes albergan potenciales concepciones que, dado el caso, podrían proporcionar a la energía una nueva pendiente por la que discurrir, incluso esta función, la más alejada de todas del mundo externo, resulta indispensable en la economía psíquica global, tan indispensable como el tipo correspondiente para la vida psíquica de una nación. Si este tipo no existiese, no habría habido profetas en Israel. La intuición introvertida capta las imágenes nacidas en el fondo a priórico, es decir, heredado de la mente inconsciente. Esos arquetipos, cuya esencia última es inaccesible a la experiencia, son el precipitado del funcionamiento psíquico de la línea genealógica, es decir, las experiencias acumuladas a base de millones de repeticiones y condensadas en tipos del ser orgánico en general. De ahí que en ellos estén representados todas las experiencias que desde tiempo inmemorial han ido produciéndose en nuestro planeta, las cuales aparecerán tanto más claramente en el arquetipo cuanto más frecuentes e intensas hayan sido. Por decirlo en palabras de Kant, el arquetipo sería el noumeno de la imagen que la intuición percibe y crea al percibirla. Dado que lo inconsciente no es en absoluto una cosa que se limite a estar allí como un caput mortum psíquico, sino una realidad que coexiste con nosotros y vive cambios internos, transformaciones internamente relacionadas con el sucederse de los hechos en su conjunto, la intuición introvertida, al percibir los procesos internos, suministra datos que pueden revestir una importancia esencial para la captación de ese sucederse global, llegando incluso a predecir con mayor o menor precisión tanto nuevas posibilidades como acontecimientos que sólo posteriormente tendrán lugar. Sus visiones proféticas se explican por su relación con los arquetipos, los cuales representan el devenir sujeto a leyes de todas las cosas experienciables. El tipo intuitivo introvertido. La específica naturaleza de la intuición introvertida crea también, cuando se alza con el primado, un tipo bien determinado, representado de un lado por el soñador místico y el vidente, y de otro lado por el fantasioso y el artista. En este último podría también verse a su representante más habitual, porque en este tipo se da una tendencia general a limitarse al carácter perceptivo de la intuición. Por lo común, el intuitivo se detiene en la percepción. Esta, o su configuración, cuando es un artista creador, es el principal de sus problemas. El fantasioso, en cambio, se contenta con sus visiones,
por las que se hace configurar, es decir, determinar. Como es lógico, la intensificación de la intuición hace que el sujeto se aleje a menudo en un grado extraordinario de la realidad tangible, convirtiéndolo en un completo enigma incluso para su entorno inmediato. Si se trata de un artista, sus creaciones sirven entonces de anuncio a cosas insólitas y recónditas, que, tornasoladas en todos los colores, son a la vez profundas y banales, bellas y grotescas, sublimes y caprichosas. Si no es un artista, suele ser un genio ignorado, un gran hombre echado a perder, una especie de ser a medias simplón y sabio, el protagonista de una novela psicológica. Aunque hacer de la percepción un problema moral no sea precisamente una prioridad para el tipo intuitivo introvertido, por ser con este fin necesario un cierto refuerzo de las funciones judicativas, con solo una diferenciación relativamente leve del juicio, suele ser suficiente para que la percepción intuitiva se vea trasvasada de un plano puramente estético a un plano moral. Surge así una variedad de este tipo, muy distinta de su variante estética, pero que sin embargo es también típica del intuitivo introvertido. El problema moral surge cuando el intuitivo trata de entablar una relación con sus visiones, cuando deja de contentarse nada más que con la simple intuición y su valoración y configuración estéticas, y se plantea la siguiente pregunta: ¿qué significa esto para mí y para el mundo? ¿Qué consecuencias tiene para mí o para el mundo en el sentido de una obligación o una misión? El intuitivo puro, que reprime el juicio o solo juzga fascinado por sus percepciones, jamás llega en rigor a hacerse esta pregunta, porque en su caso lo único importante es el cómo de la percepción. El problema moral le parece por ello incomprensible, o incluso nada más que un sinsentido, y como consecuencia se prohíbe en lo posible toda reflexión sobre su visión. Tratándose, sin embargo, de un intuitivo preocupado por el hecho moral, las cosas son distintas. El significado de sus visiones le interesa, y lo que le preocupa son menos las posibilidades estéticas de ellas derivadas que sus posibles consecuencias morales para él implícitas en un significado intrínseco. Su juicio le induce a reconocer, aunque solo sea confusamente la mayoría de las veces, que como ser humano está de alguna manera incluido como un todo en su visión, que ésta es algo que, aparte de ofrecerse a ser contemplado, sin más, puede convertirse en substancia misma del sujeto. Esta idea hace que se sienta obligado a convertir su visión en materia de su propia vida, pero como la mayoría de las veces no se apoya más que en su visión, sus esfuerzos morales pecan de parciales, convierte su vida y se convierte a sí mismo en un símbolo, pero en un símbolo que, aunque ajustado al significado interno y eterno de los hechos, no lo está a la realidad presente y tangible, y de este modo se priva de la oportunidad de influir verdaderamente en esta última por no ser capaz de hacerse entender. Habla un idioma que, de tan subjetivo como es, se antoja incomprensible para la mayoría. Sus argumentos carecen de poder racional de convicción y desaparecen en beneficio de confesiones y proclamas. Su voz es la del que predica en el desierto. El intuitivo introvertido reprime ante todo la sensación del objeto, lo que asimismo imprime a su inconsciente un sello particular, convirtiéndolo en albergue de una función sensorial extravertida de carácter compensatorio y arcaico. De ahí que la mejor forma de caracterizar su personalidad inconsciente sea describiéndola como la de un tipo sensorial extravertido de baja y primitiva extracción. Instintividad y desmesura son las notas distintivas de esta sensación, acompañadas de una dependencia extraordinaria de la impresión sensible. Esta característica es una compensación a la atmósfera rarificada de la actitud consciente y proporciona a ésta una relativa densidad que impide una total sublimación. Pero si por obra de una exageración forzada de dicha actitud
hace aparición una radical subordinación a la percepción interna, lo inconsciente se pasa a la oposición, suscitándose sensaciones obsesivas en exceso ligadas al objeto que se rebelan contra la actitud consciente. La neurosis característica de este tipo es la neurosis obsesiva, con una combinación de síntomas que pueden incluir desde manifestaciones hipocondríacas a hipersensibilidad de los órganos sensoriales y dependencias obsesivas de personas u objetos determinados. Resumen de los tipos irracionales. Los dos tipos recién descritos son poco menos que inaccesibles a una valoración hecha desde fuera. Al ser introvertidos y caracterizarse por ello por unas menores capacidad de expresarse o propensión a hacerlo, conductualmente ofrecen muy pocas cosas con las que poder emitir un juicio con garantías. Como su principal actividad se orienta hacia el interior, exteriormente lo único que resulta visible son reservas, disimulo, retraimiento o inseguridad, y una timidez para la que no parece haber justificación. De exteriorizarse alguna cosa, esta es casi siempre una manifestación indirecta de las funciones inferiores y relativamente inconscientes. Como es natural, este tipo de manifestaciones despiertan los prejuicios de su entorno, por lo que en su mayor parte los representantes de este tipo son subestimados o tropiezan, cuando menos, con una general incomprensión. En la medida en que estos tipos no se entienden a sí mismos, al no ser precisamente el juicio la principal de sus funciones, tampoco pueden entender a qué es debido que sean constantemente objeto de pública subestimación. No se dan cuenta de que sus esfuerzos de cara al exterior son de hecho de pobre factura. Su mirada está hechizada por la riqueza de sus vivencias subjetivas. Lo que le sucede internamente es tan fascinante y su atractivo tan inagotable que no se dan cuenta en absoluto de que en lo que de ello consiguen comunicar a su ambiente hay por lo común muy poco de eso que ellos mismos han experimentado en su interior. El carácter fragmentario y casi siempre nada más que episódico de sus confidencias plantea unas exigencias demasiado elevadas a la capacidad de comprensión y la buena voluntad de los que les rodean, y su forma de comunicarlas está además privada de la única cosa, unas maneras cálidas hacia su interlocutor que podría conferirles poder de convicción. Contrariamente a ello, estos tipos adoptan muy a menudo unos modales bruscos y reservados de cara al exterior, aunque sin ser en absoluto conscientes de ello, ni ser esta tampoco su intención. El juicio ajeno se vuelve con estas personas más justo y muestra una mayor tolerancia hacia ellas cuando se hace cargo de las enormes dificultades que entraña traducir las visiones internas a un lenguaje comprensible para todos. Por esa indulgencia nunca debe ir tan lejos como para ahorrarles la necesidad de comunicarlas, ya que ello les causaría un grandísimo daño. El destino mismo se encarga de prepararles, acaso con más frecuencia que otras personas, tremendas dificultades externas capaces de anular los efectos embriagadores de sus visiones íntimas, pero a menudo solo situaciones de gran necesidad consiguen arrancar de ellas una confesión humana. Desde un punto de vista extravertido y racionalista, estos tipos son seguramente los más inútiles de todos los seres humanos. Pero consideradas las cosas desde un punto de vista más amplio, este tipo de personas son el testimonio viviente de que este rico y movido mundo y su embriaguez sobreabundante de vida poseen no solo una dimensión externa, sino también interna. Verdad es que estos tipos constituyen un extravagante capricho de la naturaleza, pero son también una lección para quienes se niegan a dejarse cegar por la última moda intelectual del día. A su manera, los representantes de esta actitud son civilizadores y educadores. Su vida tiene más lecciones que comunicar que sus palabras. Merced a sus vidas, y no en último lugar al mayor de sus defectos, su incapacidad para comunicarse, entendemos uno de los principales errores de nuestra civilización.
la fe supersticiosa en lenguajes y teorías, lo excesivo de nuestra estimación por la instrucción impartida a través de palabras y metodologías. Las grandes palabras de los padres causarán sin duda no poca impresión en un niño, y aquellos se sentirán incluso inducidos a creer que los están educando con ellas. Pero lo que verdaderamente educa a su hijo es lo que los padres viven. Lo que éstos añaden de gesto lingüístico casi nunca hace otra cosa que contribuir a confundirlo. De los maestros hay que decir otro tanto, pero es tal la fe que se tiene en los métodos que, con solo que el método sea bueno, el maestro que lo aplica parece quedar ipso facto santificado por hacerlo. Una persona de inferior calidad jamás puede ser un buen maestro, pero sí puede ocultar su perniciosa inferioridad, por la que el alumno es secretamente intoxicado, bajo el manto de una fabulosa metodología y una capacidad de expresión intelectual igual de brillante. El alumno maduro, como es lógico, no reclama nada que sea mejor que el conocimiento de métodos útiles, pues ha sucumbido ya a la actitud general que deposita su fe en el método triunfal. Sabe ya que cualquier cabeza hueca que recite el método como una letanía será felicitado como el mejor de los discípulos. Todo su entorno es una prueba elocuente y viviente de que no hay más éxito ni felicidad que las exteriores, y de que cuanto uno precisa para alcanzar lo que desea no es más que el método adecuado. ¿O es que la vida de su profesor de religión pone ante su vista la felicidad que irradia el reino de la visión interna? No hay duda de que los tipos introvertidos y racionales están muy lejos de ser ejemplos de una humanidad acabada. Les faltan la razón y la ética de la razón. Pero su vida ilustra esa otra posibilidad que tan dolorosamente echa de menos nuestra civilización. De ningún modo hubiera querido transmitir la impresión en los capítulos precedentes de que estos tipos podrían ser observados en la praxis con un grado de pureza idéntico al que presentan en mi descripción. En cierto modo no son más que retratos familiares galtonianos que, al acumular los rasgos comunes y por ello típicos, subrayan a la vez estos de una forma desproporcionada, difuminando de nuevo desproporcionadamente los más individuales. El análisis en detalle de los casos particulares descubre, cosa que sin duda constituye un hecho regular, que junto a la función más diferenciada, aparece en todos los casos de la conciencia, ejerciendo un influjo relativamente determinante, una segunda función de importancia secundaria y por ello menos diferenciada. Para descartar toda posible confusión me repetiré una vez más. Los productos de todas las funciones pueden ser conscientes, pero nosotros solo hablamos de lo consciente de una función cuando, además de estar el uso de la misma a disposición de la voluntad, su principio es también determinante para la orientación de la conciencia. Y esto es así, por ejemplo, cuando el pensamiento, contrariamente a una reflexión, que sólo repensase o rumiase las cosas, posee en sus inferencias una validez absoluta, hasta el punto de constituir sus conclusiones, tanto un motivo como una garantía para obrar, dado el caso, en consecuencia, sin el apoyo de ninguna otra evidencia. Esa absoluta posición de predominio nos enseña la experiencia que le corresponde siempre a una única función y que no puede jamás corresponderle sino a ella, porque la intervención con el mismo nivel de autonomía de otra función distinta tendría forzosamente como resultado una orientación diferente, y al menos en parte antagónica con la primera. Y dado que para el proceso de adaptación consciente es absolutamente vital que los objetivos que se tengan sean siempre claros y precisos, la existencia de una segunda función con el mismo peso jerárquico queda casi descartada de modo natural. La segunda función, por ello, no puede tener más que una importancia secundaria, que es lo que de nuevo nos confirma la experiencia en todos los casos.
Lo secundario de su importancia consiste en que, a diferencia de lo que ocurría con la función primaria, el sujeto en ningún caso se confía absolutamente a ella por sí sola, ni la convierte tampoco en el único criterio determinante de su actuación, observándola más bien como una función auxiliar o complementaria. Este papel de función secundaria solo puede desempeñarlo, como es natural, una función cuya naturaleza no sea antitética con la de la principal. Junto al pensamiento, por ejemplo, el sentimiento nunca podría oficiar de segunda función, porque su naturaleza se contradice en exceso con la de aquel. El pensamiento tiene que obviar cuidadosamente los sentimientos si de verdad quiere ser fiel a sus principios. Como es lógico, eso no excluye que haya individuos en los que el pensamiento se halla a un mismo nivel que el sentimiento, poseyendo ambos así un mismo poder de motivación en la conciencia. Pero en esos casos lo que tenemos ante nosotros no es un tipo diferenciado, sino un pensamiento y un sentimiento relativamente poco desarrollados. La conciencia e inconsciencia homogéneas de ambas funciones son, así, señales de una mentalidad primitiva. La experiencia nos indica que la secundaria es siempre una función cuya naturaleza es distinta de la principal, sin ser, sin embargo, contradictoria a la vez con ella. El pensamiento, por ejemplo, puede, según ello, emparejarse sin dificultad como función principal con la intuición como función secundaria, o hacer eso mismo igual de bien con la sensación. Pero el sentimiento, como se ha dicho ya, no podría jamás ser su pareja. Ni la intuición ni la sensación son antitéticas con el pensamiento, por lo que no tienen que ser incondicionalmente excluidas. Su esencia, a diferencia de la del sentimiento, el cual puede competir con éxito con el pensamiento como función judicativa, no es similar a la suya. Ambas son funciones perceptivas que ofrecen al pensamiento una ayuda siempre bienvenida. Tan pronto, sin embargo, como alcanzasen una diferenciación equivalente a la del pensamiento, serían causa de una modificación de la actitud inconciliable con la idiosincrasia propia de éste. Convertirían, en efecto, la actitud judicativa en una actitud perceptiva, poniendo el principio de la racionalidad indispensable para el pensamiento a los pies de la irracionalidad del mero percibir. La función auxiliar, por tanto, solo puede serlo y ser útil si está al servicio de la principal, sin a la vez reclamar autonomía para su propio principio. Así las cosas, en todos los tipos con que tropezamos en la práctica, rige el principio de que al lado de la función principal consciente aparece una función auxiliar relativamente consciente, de naturaleza a todos los respectos distinta de la principal. En esa combinación tienen su origen figuras bien conocidas por todos, como por ejemplo la del intelecto práctico emparejado con la sensación, la del intelecto especulativo entreverado de intuición, la de la intuición artística que selecciona y representa sus creaciones mediante el juicio del sentimiento, la de la intuición filosófica que traduce sus visiones a ideas inteligibles con la ayuda de una potente inteligencia, etc. El status quo de las funciones conscientes imprime también su sello en la agrupación de las funciones inconscientes. Así, con un intelecto práctico consciente, por ejemplo, puede corresponderse una actitud inconsciente intuitivo-afectiva, en la que la función del sentimiento sufra una inhibición relativamente más intensa que la intuición. Por claro que esté que tales particularidades solo revisten interés para quienes tenemos a nuestro cargo tratamiento psicológico práctico de este tipo de casos, es importante que nosotros seamos también los primeros en estar al tanto de ellas.
Muy a menudo, en efecto, he observado a médicos esforzándose con un intelectual exquisito, por ejemplo, por desarrollar directamente la función sentimental desde lo inconsciente. Un intento como este está casi siempre condenado al fracaso, ya que implica que debe hacerse una violencia excesiva al punto de vista consciente. De tener éxito tales abusos se suscita una dependencia compulsiva en toda regla del paciente con respecto al médico, una transferencia que ya solo podrá anularse de un modo brutal, porque al privarse al paciente por efecto de esa violencia de su punto de vista, éste pasa a ser representado por su médico. En cambio, a lo inconsciente y a la función en mayor grado reprimida se les abre, por expresarlo así, una puerta por sí sola, suficientemente custodiada además por el punto de vista consciente. Cuando esa vía de desarrollo pasa por la función secundaria, es decir, por la función irracional en el caso de un tipo racional, esta última, en efecto, proporciona al punto de vista consciente una visión hasta tal punto periférica y de conjunto de sus realidades y posibilidades como para que la conciencia disponga de una protección suficiente contra los efectos destructivos de lo inconsciente. A la inversa, con el fin de estar lo suficientemente preparado como para resistir los embates de lo inconsciente, un tipo irracional tiene en cambio necesidad de un mayor desarrollo de la función auxiliar racional accesible a su conciencia. Las funciones inconscientes se encuentran en un estado animal y arcaico. La mayoría de las veces, los símbolos en que cobran ellas figura en sueños y fantasías escenifican un combate o un encuentro entre dos animales o criaturas monstruosas.